En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx. Tancha de Tuanda Shingu. Shkide tsaya nehoa eje mahuada nenchutsi. Shkide tutiri hamari pedido de manoya ne rampefi rainali hoga eje wada nenchutsi narantati nyute monda dema mashei mahme mashuni nempote mahuani. Bienvenidos todos, buenos días, buenas tardes, hermanos, hermanas, profesores que vienen vienen, ahora es virtual, no es tanto que vengan, pero que están presentes vaya, vengo de las tierras del norte y ando todavía por allá, pero están aquí presentes profesores, profesoras, maestra Fragancia de Guanajuato, profesor Jacinto Cruz de Hidalgo, Lourdes de la Cruz del Estado de México, nos acompaña también el profesor Chávez de Querétaro, de Mashey, incluso de la Ciudad de México, nos acompaña Oscar Torres de Tlaxcala y nos acompaña también con la moderación Jessica Roque, también del Estado de Hidalgo. Todos ellos y ellas asiduos asistentes a actividades en torno al fortalecimiento, el estudio, la investigación, la visibilización de la lengua ñañú. Muchos de ellos participantes en la norma de escritura que llevó 2 o 3 décadas de trabajo previo, después con la intervención del INALI unos 4 o 5 años más, en fin. Posteriormente a estos trabajos, desde sus trincheras, el profesor Jacinto, la maestra Fragancia, en actividades también escolares, en el Estado de México, la maestra Lourdes de la Cruz, también con actividades escolares, otros entre poesías, cantos y demás, han estado trabajando a favor de la lengua ñañú. Oscar, allá en Tlaxcala, con el comité que se ha creado también de desarrollo de la lengua yumú, en este caso, para hacer adaptaciones a la variante de Tlaxcala. En fin, bienvenidos todos. Agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación y que hoy lleguemos a una etapa que hay que platicar, que es muy importante, que se ha estado desarrollando. En las reuniones también de norma empezábamos a plantear la conformación de un comité de planificación lingüística comunitaria, como hoy lo seguimos planteando con las demás lenguas. En algunos casos, en pláticas con Fragancia, con Jacinto, los demás asistentes, se pensaba que pudiera transformarse en una especie de colegio, un colegio nacional de la lengua ñañú. Pues bueno, todas estas posibilidades no se han dejado, de algún otro modo hemos tratado de continuar con ellas y hoy en las actividades de la Feria de las Lenguas Indígenas, actividad en la que está inscrita este conversatorio, pues vamos a hablar de todo este proceso, cómo inició, qué problemas han surgido y hacia dónde vamos, pero tenemos también ahora una coyuntura, una situación que me parece favorable por parte de la UNESCO, del Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas y también nuestra convocatoria a la Jornada Nacional por la Reconstrucción de Lenguas Indígenas que concluyó ayer, en la que participaron algunos de ustedes en la región Centro Huasteca Golfo y
y que, bueno, dejó varias tareas planteadas para consolidar propuestas hacia la Convención Nacional por la Reconstrucción de las Lenguas Indígenas que se realizará en febrero del próximo año. Pues de eso vamos a estar hablando. Nuevamente a todos les agradezco. Bienvenido, Shanate Bari, Rajinini Mashei, que se acaba de conectar. Bienvenido, hermano. Pues bueno, vamos a... Amadi, vamos a comenzar con el conversatorio. Vamos a tener solo para profe Baristo y demás que tal vez que se acaban de conectar. Tenemos 4 preguntas. Vamos a iniciar con la primera, que tenemos alrededor de 20 minutos en total para que puedan participar todos con sus comentarios, de manera que les pedimos pudieran ceñir su participación a unos 3 minutos para que abarquemos las 4 preguntas y al final podamos también ver cuáles son las preguntas o comentarios que pueda tener nuestro público en las redes sociales. Muy bien, pues miren, pregunta número 1. ¿Cuáles fueron los primeros esfuerzos para planificar el desarrollo de la lengua ñañú? Si alguien quiere levantar la mano e iniciar sus comentarios sobre esta pregunta. ¿Cuáles fueron los primeros esfuerzos para planificar el desarrollo de la lengua ñañú? Adelante, Fragancia. Nogamazuhu, Fragancia de Santiago Sánchez, Pimpe Afinu Wahan Guntudi, Doti, Secretaría de Educación de Guanajuato. Evendo me fijé de man no te haya paga jefe hankada tunti hankada tunti ya fodi vaya bonsida voy da yo tiene da neje con ñoño. ¿Cuáles fueron nuestros primeros esfuerzos para planificar el desarrollo de la lengua ñañú? En este caso, ñoño, en el estado de Guanajuato. Al inicio, estamos hablando de un trabajo que inició hace más de 20 años dentro de la Secretaría de Educación. Esperábamos como el acompañamiento de un experto, ya sea lingüística, pedagógico, o cualquier otro tipo de experto que nos dijeran qué hacer. Y descubrimos que nosotros como docentes, los que estábamos en el sistema, los que entramos en el sistema, pues somos los que tenemos que definir hacia dónde ir. Somos los que en este caso estábamos en el campo de desarrollo, en la práctica con los niños. Empezamos pues con reuniones para definir acciones concretas en la enseñanza de la lengua, en donde teníamos que hacer partícipes primeramente a toda la línea de la Secretaría de Educación que estaba a la cual pertenecíamos, y después involucrar a más personas en otras áreas para que se fueran sumando a la tarea. Entonces ha sido un trabajo difícil, ha sido un trabajo de sumar, ha sido un trabajo de identificar, de saber dónde estamos y de saber qué tenemos para poder empezar todos a sumar, porque esperábamos que nos dijeran de afuera, cuando en realidad los que teníamos que definir éramos los que estábamos como docentes, pues iniciando en esa parte. ¿Y por qué esperábamos que nos dijeran? Porque no sabíamos nada del tema, iniciamos de cero. Ahora podemos decir que conocemos nuestras necesidades, conocemos nuestro contexto, conocemos lo que nos hace falta, y ahora es más de plantear, de planificar
para el desarrollo de la misma lengua y en este caso para el desarrollo en la enseñanza de la lengua oral y escrita. Amadi Shanate Fragancia. Profe Jacinto, profe. Adelante, Evaristo. Como siempre me agarran con el micrófono apagado. Cedemos al profe Jacinto y sigue Evaristo, por favor. Adelante, Jacinto. Shadija Madivi nejen dunti gatonu yezin chichi wikwara paya di intini huwa hanuna zishani habamada zaganya ne dum patama feni hugum patama bafi ste zan ya gato sta yo kamadi gatonu tosha mat kagi he wara paya paga etnuna bafi. Brevemente les digo qué dije. Agradecí la presencia de todos y los que han organizado este evento para permitirnos encontrarnos. Y me concreto a la pregunta, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo fue como la idea de ir trabajando esta parte del tema de la lengua? Yo veo que hay una diferencia muy grande cuando estamos haciendo un trabajo a partir de una exigencia institucional y cuando estamos haciendo un trabajo porque nos gusta, porque queremos hacerlo, porque tenemos la idea de hacerlo, ¿no? De entrada creo que esas son las dos cosas que deberíamos como de ir reflexionando en qué parte estamos. Si estamos haciendo un trabajo por cumplir con una exigencia institucional, o lo estamos haciendo porque nos gusta, porque queremos hacerlo, porque nos encanta el tema. Y hago como esta diferenciación porque creo que yo entré al tema de la lengua y la cultura ñañú por esa parte, sin el deber institucional. Yo soy maestro también de origen ñañú, sí, pero pues desafortunadamente yo no pude entrar por el lado de educación indígena, por ejemplo, ¿no? Entré por primarias generales, yo fui maestro de primarias generales y obvio en esos tiempos, en este plano en donde yo estaba no había nada de esto. Pero llegó un momento en que su servidor se sintió como con una deuda moral con su lengua y su cultura y me puse a trabajar al respecto. Y en ese sentido, lo primero que piensa uno, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres difundir? ¿Qué es lo que quieres enseñar? ¿Qué es lo, etcétera, etcétera? Plantearnos un montón de preguntas de qué. Y en este sentido, si nuestro interés era la lengua, bueno, entonces, pero a ver, primero vamos a ver si estamos bien también en la lengua, porque cuando estamos en la escuela, las escuelas nos va quitando la lengua. Las instituciones, nuestra formación en todo el sistema educativo nacional, nos va quitando nuestra lengua, nuestra cultura y nos va metiendo otras cosas que nada tienen que ver con nuestro origen, ¿no? Y en ese sentido había que preguntar qué cosa hay que enseñar si es que queremos enseñar la lengua, o qué cosa es lo que tenemos que difundir si queremos difundir el uso de la lengua, o qué cosa hay que platicar si queremos hablar de la cultura. Y en esa pregunta de qué, pues forzosamente nos mete en un trabajo de investigación para saber quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, cómo es nuestra lengua, cómo funciona, cómo es su gramática, cómo es el alfabeto, cuáles son las oportunidades que tenemos para escribirla, registrarla, etcétera. Es un sinfín de trabajo. Y nos tenemos que meter a ello, a un trabajo de investigación para ir concretando cosas. Posteriormente, una vez que ya después de muchos años de trabajar en la investigación y de saber que nuestra lengua y nuestra cultura tiene una gran riqueza que nos alcanzaría para construir todo o varios programas de estudio desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, nivel superior, medio superior y hasta yo creo nos alcanzaría para una maestría y un doctorado. Cuando nos damos cuenta que existe toda esta serie de elementos para
para que podamos meterlo en un proceso de enseñanza, de aprendizaje, en toda una estructura educativa, bueno, pues entonces no nos resta más que como fijarnos exactamente por dónde le queremos entrar y empezar a planearlo. Y para planearlo, si yo quiero hablar de la enseñanza de una lengua, tengo primero que pensar cómo lo voy a hacer. Es decir, tengo que pensar en la metodología. Y después, pues tengo que pensar con qué también, porque debo de contar con herramientas, de otro modo, ¿cómo? Una vez que tenga yo las herramientas, forzosamente tengo que pensar también, y yo creo que lo debo de hacer un poco antes, de quiénes son los destinatarios. Si voy a enseñarle a la lengua a los jóvenes o a los niños o a los adultos, porque pues para cada público, para cada destinatario, pues debe de existir una forma distinta de cómo hacerlo, ¿no? En términos muy generales, estas son las primeras, digamos, posiciones que yo planteo. Más adelante seguramente vamos a extendernos un poco más al respecto, pero forzosamente tenemos que hacerlo así. De otro modo, estaríamos como perdidos en el limbo, ¿no? Y tratando de hacer acá y de hacer allá, y al final no hacemos nada, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ir como pensando estratégicamente cómo plantear nuestro trabajo para poder salir adelante con éxito, de tener como muy claro, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, hasta dónde queremos llegar con este tema. Lo dejo ahí por lo pronto, después platicamos más adelante. Tija Mari Perinoya, Shanate Jacinto, Shanate Evaristo, adelante, tío de. Nuga Matunhu, Dar Shanate Evaristo, Dar Mengu Mashain, Hindi Bukwahar, Don Nige, Dar Mengu, Hanar Tuknini, Hartunhu, It's only Har Hoindegdo, de Buget Monda, de Dinten Nun, bueno, Onda, Buget, in Mudi, de Impefi, de Ho, de Numanjo, at Nyo, y que Hindam Adi, Zag Hindam Adi, Besto Unguda. Bueno, mi nombre es Evaristo Bernabé Chávez, soy de Querétaro, de una comunidad que se llama El Rincón de San Ildefonso. Los primeros esfuerzos para que yo trabajé la lengua, bueno, yo inicié en 1981 enseñando a los adultos sobre cómo escribir mi lengua, cómo escribir o cómo ellos trataban de escribir su lengua, ¿no? Pero no había un alfabeto, no había una norma, no había nada. Había algunos, yo sé que en el Valle del Mezquital ya empezaban a trabajar sobre alguna ortografía, algún diccionario, muchos años antes, pero pues estábamos aislados los ñaños. Ewal Hekin estaba trabajando en la parte de Santiago Mezquititlán y de alguna manera tratamos de intercambiar cómo poder escribir nuestra lengua. Severiano Andrés de Jesús lo escribía de una manera, María Luisa de allá de Tolimán la escribía de una manera, y yo también tenía mi forma de escribir la lengua ñañú, ¿no? Después yo seguí trabajando con INEA y al mismo tiempo ahora con lo que era Lini, tratando de escribir esos sonidos, esas formas de expresarse de nuestra lengua, de nuestra cultura, pero era hasta cierto punto un poco difícil, ¿no? Después empecé a trabajar con el ILB, también tenía su forma de escribir, y entonces para
para mí fue como, dice Francesco, ¿no? Como que había una guerra de alfabetos. Yo escribo de esta manera, yo escribo de esta forma. Y aquí en Querétaro tratamos de unificar el alfabeto hasta que yo juntamente con el jefe de departamento de educación indígena, los de INEA, los de las comunidades, hicimos un proyecto para jóvenes sobresalientes en las comunidades, en donde íbamos a escribir la lengua. Pero éramos 3 personas que estábamos dando cómo escribir. Había un pizarrón enorme, se dividía en 3, escribía Severiano, escribía María Luisa y escribía yo, y eran de todas las comunidades de los jóvenes, ¿no? Pero algunos de ellos dijeron, bueno, pero ¿por qué escriben diferente si pronuncian exactamente igual? Porque las palabras las pronunciábamos igual. En Querétaro es el ñoño, ya sea desde Santiago, San Ildefonso, Cadereyta, Ezequiel Montes, Tolimán, se pronuncia, es similar la pronunciación, pero escribíamos muy diferente. Fue ahí donde empezamos a decir, bueno, pues vamos a acordar cómo vamos a escribir, ¿no? Y fue nuestro primer acuerdo para poder escribir, para poder entendernos o darnos a entender en este curso. Y de ahí dio origen, ¿no? Eso mismo llevamos a los encuentros nacionales sobre la normalización de la escritura. Pero, pues antes de ello, pues cada quien escribíamos como podíamos, ¿no? Y me acuerdo que en ese acuerdo era como que todas las nasales se escribieran de la misma forma y las orales medias de otra manera, ¿no? Para que porque antes de esto, por ejemplo, el sonido O, el sonido O se escribía con una O diéresis, y podemos ver en los escritos antes de, no sé, de los 89, del año 2000, antes de ello se escribía el sonido O con diéresis, y la E se escribía con una rayita abajo, un subrayado, ¿no? Y la E también. Entonces, nuestro primer encuentro fue eso. ¿Cómo vamos a escribir esos sonidos que están como entre medio de 2 vocales? Y dijimos, bueno, los vamos a escribir subrayadas. Y las nasales, pues, son los 2 hoyitos de la nariz. Y los vamos a escribir con diéresis. Fue nuestro primer acuerdo aquí en Querétaro. A lo mejor no tantos fundamentos lingüísticos, no tantos fundamentos teóricos, simplemente lo más práctico. En el INEA, así enseñábamos a los asesores, también a las personas adultas. Cuando sientas que es nasal o se escucha con la nariz, la vas a escribir con una diéresis. Si es una A, pues es una, bueno, aquí es más la O, ¿verdad? Si es una O y la escuchas con la nariz, ponle sus naricitas arriba, esos 2 hoyitos de la nariz, y ya se nasaliza. La vas a pronunciar con la nariz. Eso fue como que lo más fácil para las personas de edad que en las comunidades enseñábamos a leer y escribir. Claro, después eso llegó a los maestros bilingües también, después del 98 que iniciamos a asesorar a los maestros bilingües, pero se siguió con el INEA, con los asesores, la persona adultas que querían aprender a escribir su lengua. Eso fue, yo creo, los primeros esfuerzos aquí en Querétaro, y que repercutió de alguna manera en nuestra participación
en los encuentros nacionales para la normalización de la lengua. Díjame. Chaño, Shanati, Hamadi. Shanati Jaime Chávez, Nara Monda, tío de Itogi. Hamadi, Guide Juan, Gato, Aranzan Cuate, Tendenua de Cuajara, Nini Ganga, Nini Onda, Aranzan Cuate, Pagato Mancu, Pagato Macu, de no llamar a ya Sheka Hai, de Digue Cuajanunara, Ganga Hai, Onda de Empu. Arajoya, no hubiera para allá, Hanunantini, Nunantini paga Hanfu. Tengo da ojosen ho nura ñaki ñañu ña ya rak ein tende breñeni dunti yam o ya sama ya. Muy buenas tardes a todas las hermanas y hermanos aquí presentes de otros estados. Mi saludo desde aquí, desde la Ciudad de México. Yo soy originario de la comunidad del Espíritu Ixmiquilpan Hidalgo, sin embargo, por cuestiones de trabajo y también por cuestiones de identidad, me encuentro con otro grupo de compañeros, hermanas y hermanos, aquí en la Ciudad de México, donde consideramos que también es la cuna de nuestra gran cultura otomí en general, y donde brotaron las distintas variantes lingüísticas. Yo quiero comentarles sobre mi experiencia en la escritura de nuestra lengua de la variante ñañú del Valle del Mezquital. En primer lugar, quiero reconocer y agradecer a algunas personalidades que sin ellos, sin su material, que trabajaron en la época de los 70s, en los 80s, pero también del material que existe desde la época colonial, con la escritura de los primeros diccionarios. Gracias a esos diccionarios que nos legaron en ese tiempo, en los 70s hubo las primeras experiencias para lograr establecer un alfabeto que pudiera, en donde se pudiera escribir nuestra variante del Valle del Mezquital. Y quiero decir que en esta tierra semiárida hay una tradición literaria. Para esto tengo que mencionar al maestro Jesús Salinas Pedraza, con esta magna obra de etnografía otomí del Valle del Mezquital, un libro muy rico en cuestión etnográfica, en donde se narra las tradiciones, todas las costumbres, los relatos, los cuentos, el nombre de las plantas, de los animales, de toda la flora, de una región muy importante de esta zona norte, lo que se le considera el Alto Mezquital. Así como también he de mencionar al maestro filipino Bernal Pérez, que también ha contribuido para dejarnos un diccionario para las nuevas generaciones, así como la maestra Donaciana Contreras, que ha participado en la publicación de varios diccionarios, ha escrito también algo de literatura, y también a la Academia de la Cultura ñañú, con su sede en Los Remedios, Ixmiquilpan, Hidalgo. Todas estas personas, y también no puedo dejar de mencionar la aportación que tuvo el Instituto Lingüístico de Verano. Aquí yo creo que como tradición
la escritura de nuestras lenguas, es importante la participación de todas las personas, de todas las organizaciones y colectivos que han trabajado nuestra lengua y particularmente nuestro alfabeto. Entonces, yo aquí le dejaría con este reconocimiento que hago a toda esta experiencia, que gracias a estas experiencias estamos ahorita reunidos independientemente de quién ahora sí que nos convoque, y qué bueno que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas nos convoca, pero hay que reconocer todas estas experiencias que hay desde la época colonial, desde los 70s, desde los 80s, y en la actualidad quienes están trabajando tanto en la escritura, en la construcción de un alfabeto común, así como también en esta tradición literaria. Hay que mencionar que en el Valle del Mezquital ya existe una literatura contemporánea en lengua ñañú. Hamadi. Hamadi, Shanate. No son Lourdes, adelante. Camadi, Maturo Lourdes de la Cruz Miranda, Domingo Mundo, Nugo Dibuquani Pagazo Ña, Chi, Tengo Padi, Topefi de Ña. Camadi con dos Kiju, Goña Digo, te venga de Pem Hamaninijo, Dibuimbojo, Dibuqua. Camadi. Muy buenas tardes a todos los panelistas concentrados el día de hoy en esta reunión. Pues agradezco mucho la invitación que me hacen para poder compartir con ustedes los inicios de estos trabajos de planificación lingüística o de planificación de la lengua y la cultura otomí del Estado de México. Pues como verán, en el Estado de México se inicia o es el primer estado donde se crea la Universidad Intercultural del Estado de México. A partir de ahí, cuando yo ingreso en el 2006, más o menos, 2007, nace justamente pues mi interés y todo el trabajo para investigar la lengua y la cultura. No solamente la lengua, sino también la cultura, porque sabemos que la lengua y la cultura van unidas y que no podemos estudiar únicamente la lengua sin la cultura, ¿verdad? A partir de esa creación de la Universidad Intercultural del Estado de México, en donde fui parte de la planta docente en las asignaturas de la enseñanza de la lengua otomí y todos los temas de gestión cultural, derechos de propiedad intelectual, temas más enfocados a la gestión sobre todo. Yo conocí y tuve la oportunidad de enfocarme un poquito más para conocer que la cultura otomí, o todas las culturas indígenas, mejor dicho, son muy ricas culturalmente hablando, y que por esto, obviamente, pues tenemos una gran riqueza cultural para aprender, para investigar, para difundir, para promover y para, sobre todo, seguir conservando. Entonces, obviamente, trabajar con estudiantes jóvenes, inquietos, y bueno, también me considero inquieta que desde la gestión en torno a la lengua y a la cultura, estos trabajos pues tienen que ser pues retomados desde el salón de clases y por supuesto reflejarlos también en la comunidad, porque uno de los principios básicos de la interculturalidad es pues devolver estos trabajos de investigación a la comunidad. Entonces, con esta situación de la revaloración de la lengua y la cultura mazahua, otomí, que básicamente son las culturas en las que se encuentra el
involucrado, inmerso en la Universidad Intercultural, mayoritariamente hablando, porque, bueno, en esta universidad se reciben estudiantes de todo el país, sin duda. Entonces, con esta situación, pues vemos que la lengua y la cultura es muy rica y que hay que revalorarla y hay que trabajar, hay que investigar, como ya bien lo mencionaba el maestro Jacinto, porque no solamente es difundir. Si uno no conoce qué hay detrás de esa palabra o el significado de esa palabra, pues tampoco no puedes hablar y aventarte y decir, pues hay que difundir la cultura y la lengua. No, hay que hacer todo un trabajo de investigación, un trabajo de promoción, de revaloración y sobre todo revaloración desde la identidad personal como docente, y sobre todo pues con este acercamiento de los jóvenes, pues también tratar de involucrarlos. ¿Para qué? Pues para que ellos también se identifiquen con su lengua y su cultura mazahua, en este caso. Son dos formas de acercamiento, uno desde la Universidad Intercultural, la otra desde el trabajo comunitario personal que se tiene desde mi comunidad en Entavi, Temuaya. Yo soy originaria de Temuaya, Estado de México, y bueno, desde ahí también recuerdo como una compañera de nombre Margarita de la Vega, seguramente también la han de ubicar mucho porque ella también tiene mucho trabajo en torno a la lengua y la cultura ñato, otomí. Comentábamos que no teníamos que esperar a que nos financiaran los proyectos o a que nos dieran pues un estímulo para poder empezar con talleres. Y fue como entonces, desde la parte comunitaria, iniciamos con talleres de forma gratuita. Estos talleres se fueron impartiendo pues en diferentes comunidades, pero sobre todo iniciamos en nuestras propias comunidades, impartiendo estos talleres a niños, jóvenes, adultos. Hacíamos concursos, participábamos en los proyectos PACMIC. Obviamente con este financiamiento, pues sí, involucrábamos y estimulábamos a los chicos a que participaran, a la población adulta, pues, en reflejar sus saberes tradicionales que tenían en torno a la gastronomía, en torno a la milpa, en torno a muchos temas pues puedo decir que de verdad hay mucho por hacer. No se queda ahí, es un trabajo de investigación continuo, permanente, y que pues estas situaciones a mí me permitieron y hasta la fecha puedo decir que el trabajo que he realizado pues es muy corto en comparación a lo que pues algunos de los aquí presentes han realizado. Revaloro y reconozco el trabajo que han hecho. Aquí en el Estado de México, pues también tenemos mucho trabajo y acompañamiento con las instituciones. Con el CEDIPIEN, por ejemplo, continuamente nos apoyaban con una beca para poder dar los talleres, ya no solamente en la comunidad nuestra, sino en varias comunidades del municipio, y así poder impulsar a nuestros estudiantes, que habían sido nuestros estudiantes, que ellos ahora pudieran dar los talleres en otras comunidades. Y obviamente este lazo, esta cadena, pues se iba engrandeciendo más y más, y obviamente pues es lo que finalmente ahorita queremos, y seguimos incentivando que no solamente seamos la maestra Margarita y yo y que sean otras participantes, sino que nos sumemos a estos esfuerzos continuos para revalorar y reconstruir la lengua y la cultura ñato. Gracias. Ihamadi Peranoya Marantavi. Oscar, adelante. Eshkede, buenas tardes. Los saludamos desde Tlaxcala. Y pues para comenzar con esta pregunta, que cuáles han sido los primeros esfuerzos. Bueno, en nuestro caso, en la comunidad Ixtenco, aquí en Tlaxcala, hablar como de los primeros pasos, nos tenemos que remontar hacia los trabajos que se han hecho, reconociendo en las instituciones educativas
que hay en la comunidad, como el primer contacto con la niñez, ¿no? En este caso, una escuela bilingüe y un preescolar. Entonces, obviamente, pues desde ellos, creo que desde ahí parte uno de los cimientos de la planificación, puesto que son los primeros entes o primeras instituciones donde hay un primer acercamiento con la lengua, ¿no? El otro paso, ya hablando como grupo, como colectivo, como comité, pues nuestros trabajos han sido realmente recientes, a partir del 2019, en donde se conformó este Comité de la Lengua Yumú, donde el objetivo principal era la promoción de la norma de escritura de la lengua ñañú, en nuestro caso de la lengua yumú, porque así es como se reconoce nuestra variante. Pues a raíz de eso fue como el inicio y el detonante para iniciar trabajos. Entonces, como primer paso, lo que hicimos fue realmente ubicarnos, ¿no? Reconocer y cuáles eran nuestras verdaderas, cuál es nuestra realidad como comunidad, cuáles son nuestras características y realmente conocer en qué nivel de nuestra comunidad se encuentra la lengua, ¿no? Pues a partir de ahí iniciar con procesos que realmente requieren de un arduo trabajo de investigación, trabajo de diálogo, trabajo de divulgación, de vinculación, de integración de todos los aspectos que puedan detonar en la vida social de nuestra comunidad y de todos aquellos actores que pueden influir para que se promocione, para que se divulgue y para que se enseñe la lengua, ¿no? Entonces es uno de los grandes retos que más adelante se irán tocando. Sin embargo, pues ese fue el primer paso, reconocer nuestra situación, investigar cómo nos tienen catalogados y pues bueno, a partir de ahí como empezar con estas estrategias de promoción y divulgación de la lengua. Ahí es donde realmente el comité ha entrado. Tenemos como dos ejes en este momento que estamos trabajando, que uno es la generación de proyectos y estrategias y la otra, pues viéndolo de una manera muy negativa, es el registro de la lengua, ¿no? El registro de nuestros hablantes, el registro a través de medios audiovisuales, a través de materiales pedagógicos. Entonces, pues en eso es lo que hemos estado trabajando a partir del 2019 y creo que los logros en este corto periodo de tiempo han sido positivos. Tenemos mucho camino por recorrer, sin embargo, pues hemos conformado un grupo multidisciplinario, interdisciplinario, que creo que es la base para realmente conseguir metas. Digo, porque necesitamos aquí el apoyo de todo, de toda la ciencia, desde la pedagogía, desde la lingüística, que realmente se vinieran a integrar a estos esfuerzos de promoción, de revitalización de nuestra lengua y bueno, hay que darle prioridad a la oralidad. No queremos decir que la escritura no es importante, claro que es importante, pero entendemos que la lengua en este momento está en constante evolución y que esos encuentros donde estemos trayendo a la lengua, a la lingüística, a la forma de escritura, a debate, pues van a seguir, ¿no? Eso es un proceso que nunca va a terminar porque la lengua siempre va a evolucionar y creo que eso estamos de esta forma conscientes y por eso a partir de eso pues estamos llevando este proceso también de la escritura, de la integración. Sin embargo, estamos priorizando en el momento la visibilización, estamos dando la oralidad y estamos priorizando el registro de nuestra lengua yumú. Adelante ya con apoyos, ya con alianzas estratégicas, con el apoyo institucional y de instituciones públicas y también privadas que estamos buscando, pues ya hablar de un proyecto realmente integral en donde podamos vincularnos con todos estos actores y todas estas instituciones que en un futuro nos permitan llegar realmente a la lengua. Pero a grandes rasgos, pues el inicio es eso, ¿no? Ubicarnos, a partir de eso, iniciar este proceso de familiarización, de sociabilización nuevamente de nuestra lengua en la comunidad. Y a partir de ahí, pues incursionar en todas las herramientas que tenemos hoy en día a nuestro alcance. Las situaciones de salud que actualmente nos rigen, pues también nos han obligado y hemos encontrado en esta parte de transmisión por esta dinámica virtual, pues también una de las oportunidades, porque hay personas que por alguna otra distinta razón migran de su lugar de origen y el hecho que poderles ofrecer un medio, ¿no? Que a través de unos cursos virtuales ellos puedan reencontrarse nuevamente con su cultura. Esta parte de la revalorización que hablaba la maestra Lourdes, del reencuentro con tu cultura, creo que eso ha permeado muy bien y en uno de las estrategias que lanzamos en este año, en el año pasado, fueron estos cursos y allí encontramos un verdadero tesoro, ¿no? Porque pues nos dimos cuenta que tanto nuestros hablantes, que todos son menores de 70 años, uno de lo que pensábamos que ellos no iban a poder acoplarse a estas dinámicas, pues realmente nos demostraron que ellos están ávidos de querer transmitir su conocimiento
que ellos son los más emocionados y los más entusiastas de querer participar en todo este tipo de dinámicas. Y pues a raíz de ahí realmente consolidar y revisar y no dejar a un lado este modelo, ¿no? Y a partir de eso formar modelos híbridos entre presenciales y virtuales y poder así extender nuestro nivel, nuestras audiencias, porque realmente pues, es lo que necesitamos, preparar, sensibilizar y poder llegar a esas audiencias para que realmente no tengan nuestros esfuerzos y contendiendo todos los esfuerzos, como les repito, con todas las instancias, pues poder llegar a más personas y poder llegar y elegir los canales que realmente nos permitan llegar al corazón y llegar y estar en esta parte de mediación sociocultural, porque pues a través de los diferentes lenguajes creativos también poder hacer llegar la lengua y lo principal, traer la lengua a todos los aspectos de la sociedad. Lijamari, Oscar, para Munzahemi Yuhumu. Muy buen trabajo también el que está haciendo el equipo allá en Tlaxcala con el Yuhumu. Pues bueno, hemos concluido ahorita la primera ronda de participaciones en torno a la primera pregunta. Nos va a apoyar ahora Jessica con la segunda. Solo quiero por aquí leer algunos de los comentarios que nos han llegado a través de redes sociales. Como saben, estamos en las páginas, en la página del instituto, en YouTube, en el Face, en fin. Y pues nos mandan saludos Efrén González Maíz desde el Estado de México, también comunidad Yuhum. Saludos a Oscar Carpintero, ¿no? Están escuchando con mucha atención. Javier Rojas Benito desde Guerrero, Chilpancingo Guerrero, por Facebook, nos está siguiendo en la transmisión. Meche también nos dice que es un proyecto muy bonito. Ellos están apoyando como siempre. Urbano Galvez desde Tehuipango, Veracruz, también nos siguen. Jorge Alfonso Pacheco, Tonde Magapadi Jura Ñañú. Me encanta esta lengua, es muy hermosa. Los felicito, yo soy aprendiz. En fin, varios comentarios en las redes y continuamos, por favor, Jessica. Dentro de Madiga to Ishka, Petagin Hankabi Mudino Yayabafi, Kabunehenda Ayamudi, Ediga Kabu Bimati, da Mudiga Tonuna Befi. Pues muchas gracias por compartirnos todos sus experiencias, cuáles fueron las primeras iniciativas y cuáles fueron los primeros esfuerzos para poder lograr pues todo este desarrollo de la planificación del desarrollo de la lengua ñañú. Como les comenta el maestro Nicandro, ahora quisiéramos que nos platicaran cuáles fueron los obstáculos que se presentaron durante la planificación lingüística. No sé quién quiera iniciar. Podríamos seguir el mismo orden, si les parece bien. Entonces iniciaríamos con la maestra Fragancia. Fragancia. Muy bien. Ya. Todos los obstáculos que hemos tenido para el desarrollo de la lengua, pues yo las concreto en tres. Uno es como hablante, como parte de esta comunidad, es esperar y estando dentro del papel que le toca a uno jugar, es esperar que alguien de la estructura te dé una línea de acción. Ese es uno de los obstáculos más grandes. Dos, es el convencimiento para sumar a más agentes de diferentes sectores para en el desarrollo de las acciones. Parece fácil, pero cuando ya uno está empezando a plantear las acciones y a comentarlas, o ya cuando uno las tiene definidos y las quiere plantear con otras personas, pues está el para qué te sirve, condiciones, no hay manera, no hay... Y aunque no implique ningún curso, entonces siempre es el convencimiento, el poder que todos
en contexto los que de alguna forma te limitan o te apoyan, que estén convencidos de este trabajo, o mínimo que te permitan hacer lo que corresponde hacer. Ese sería el segundo obstáculo. El tercer obstáculo es precisamente la falta de recursos para emprender acciones, para producción de materiales educativos, para cobertura de atención a comunidades como comunidades indígenas. Estamos hablando de una acción de obstáculos desde que iniciamos, en este caso en el estado de Guanajuato, con la educación indígena. Y hablo de la educación indígena porque es mi acción, es mi campo mi tarea, pues, de trabajar lo que es la promoción, la enseñanza, el uso y el fomento de la lengua indígena. Conguea. Entonces, dije, yutate fragancia, gushike narabu, diñembi, la yapefi. Nos vemos yutate Jacinto. Vamos a escuchar ahora la participación del maestro Jacinto Cruz, quien también nos va a compartir pues los obstáculos a los que se han enfrentado. Maestro Jacinto, si nos puede apoyar activando su audio. Bueno, si no se escucha. En tanto recuperamos el audio del maestro Jacinto, le damos la palabra al maestro Evaristo. Igual si nos apoya activando su micrófono, maestro. Bueno, yo creo, como dijo la maestra Fragancia, son muchos obstáculos. Pero uno de los grandes obstáculos a veces son los mismos hablantes, bueno, aquí en Querétaro, los mismos docentes que ya no querían aprender o había mucha resistencia, no se identificaban como indígenas. Cuando salen de su comunidad y se van a estudiar, como que ya querían pertenecer a otra cultura, ¿no? Muchos de los primeros maestros, por la discriminación que sufrieron, por el maltrato que tenían, optaron por ya no hablar su lengua y decirle a sus hijos que tampoco ya no hablaran. Afortunadamente ese obstáculo se está derribando, porque ya mucha gente o muchos maestros están aprendiendo a escribir su lengua. Otro de los obstáculos es que pensaban, les habían vendido la idea que el ñoño o el otomí era mucho más difícil de escribirse que el español. Y en gran manera, vamos a decir, si usamos las mismas grafías del español, sí. Pero si tenemos nuestras propias grafías, bueno, agregando un repertorio más de esos sonidos que no existen en el español, se puede escribir nuestra lengua. Pero al principio los obstáculos que yo me enfrenté fue eso. En las comunidades, creo que no. Entre los adultos, entre los asesores de INEA, yo vi más accesibilidad. Son de las mismas personas de la comunidad, son ellos mismos que quieren asesorar a los adultos, y ellos estaban muy entusiastas de aprender cómo escribir su lengua para poder apoyar a su comunidad. Y entonces, en ese caso no vi mucho obstáculo. Fue cuando inicié en educación, pero después ya cuando supieron que su lengua se puede escribir, que los sonidos se pueden escribir, que en la lengua podemos expresar todo lo que nosotros queremos, empezaron a difundirlo a otras personas o a convencer a otros maestros. Y llegó el momento que la mayoría de los maestros ya escribían su lengua, transmitían en la lengua y en la cultura, pero con esto del examen
de aplicarles el examen a los docentes, a ver si seguían trabajando. Como ya tenían sus años de servicio, ellos se fueron. ¿Qué estamos haciendo en Querétaro? Pues estamos empezando otra vez a capacitar a los jóvenes que están entrando, a los jóvenes que están empezando. Pero ya esos jóvenes ya son con otra idea. Ya es otra idea. Hay docentes que ni siquiera son hablantes, pero de lo que aprenden están transmitiendo, de lo que van conociendo, lo están pasando, ¿no? Ya para dar el lugar, cuando yo llegué a educación indígena aquí en Querétaro, como que había mucha resistencia, y esa resistencia yo dije, bueno, yo me regreso a donde estaba. Yo estaba en Ixmiquilpan, Hidalgo. Yo viví ahí entre Ixmiquilpan y entre San Nicolás, ahí cerca de San Antonio. Ahí estuve 10 años. Bueno, medio año estaba ahí, medio año estaba yo en Mitla, Oaxaca. Y yo le dije al jefe de departamento, mira, te dejo a tus maestros, yo me regreso a mi actividad que yo estaba, ¿no? Me acuerdo un maestro me dijo, dice, maestro, no se desespere. Todos estos maestros que resisten porque sufrieron mucho, porque los discriminaron, no quiere saber nada de su lengua. Pero estos ya se van a jubilar, ya se van a ir. Espérese unos 2, 3 años y se van a ir. Y los jóvenes son otra, ya traen otra idea. Y sí es cierto, se jubilaron ellos, ¿verdad? Y hasta cierto punto los comprendo, porque no pudieron superar esa situación que vivieron cuando eran niños, ¿no? Situación que yo también viví, pero yo dije, aún con todo eso tenemos que rescatar nuestra lengua, tenemos que transmitir nuestra lengua. Mi lengua es única, mi cultura es única, no hay otro, ¿no? Hay otras culturas y otras lenguas, pero son diferentes a nuestra lengua. Y eso es lo que nos ha dado fuerza, nos ha animado para seguir adelante. Díjame, Entonces díjame, ñutate Baristo, que la escribino ya. Nos vamos a ñutate Jaime Chávez. Vamos a escuchar ahora la participación del maestro Jaime Chávez. Don Tidija Madinko, bueno, ya ir aquí. Muchas gracias por permitirme estas palabras. En cuanto a obstáculos para los trabajos con esta finalidad de normalizar nuestra lengua en las distintas variantes, pues yo destaco 3 obstáculos importantes. Uno de ellos es esta herencia colonial en cuanto a los límites geopolíticos de nuestras tierras, de nuestras regiones. Como resultado de este proceso colonizador y posteriormente las distintas pues luchas y esfuerzos de los distintos gobiernos, pues nos han distanciado en cuestión territorial. Los discursos oficiales han recalcado mucho nuestras diferencias, sobre todo nuestras variantes. Es importante que dejemos atrás todas estas limitantes en cuanto a nuestras diferencias dialectales. También como producto de pues de estos límites geopolíticos, ha sido un poco complicado el hermanarnos más. Qué bueno que con estas reuniones, tanto de los mismos pueblos, comunidades, así como estas iniciativas del gobierno federal, poco a poco nos permita ir reencontrándonos
en los espacios adecuados para trabajar conjuntamente y ver cómo escribir nuestra lengua con las distintas variantes. Otro de los límites es un poco esta desconexión que existe actualmente entre docentes académicos con los escritores que se dedican a producir ya material bibliográfica para desarrollar este pensamiento que viene desde el México antiguo y que son características especiales en nuestras distintas regiones, hablar de un pensamiento de la cultura otomí, o como se le quiera llamar, con la finalidad de no también herir corazones, porque el tener distintas variantes, nuestra lengua otomí, todavía surgen fricciones en cuanto a que no todos nos llamamos ñañú. Queremos que se respeten nuestras variantes, nuestras autodenominaciones. Sin embargo, yo creo que poco a poco, a través del diálogo, a través de reflexiones, se tiene que ir diluyendo estas diferencias. El tercer obstáculo que yo veo es en relación a los tiempos de cada uno de nosotros como hablantes de distintas regiones y los tiempos oficiales de nuestras instituciones gubernamentales. También ha sido un poco difícil de coincidir a estos llamados por las distintas actividades que tenemos cada uno. Sin embargo, veo una luz en este tipo de reuniones de manera virtual. Ojalá que la pandemia nos vaya acostumbrando a tener más seguido reuniones virtuales sin que pierdan su calidad y su tiempo necesario para trabajar sin ir en estas prisas que los trabajos programados tienen contemplado. Esta sería otro de los obstáculos que ojalá que la tecnología que estamos aprendiendo en estos días puedan ayudarnos para tener más reuniones y no limitarnos a ciertas reuniones y sacar conclusiones al vapor. Hamadi. Donde dije Hamadi, ñutate Jaime, novema Shira ñutate Lourdes. Maestra Lourdes, si pudiera compartirnos también su. Hamadi, pues como ya lo comentaban los compañeros, creo que uno de los obstáculos que más vimos dando las clases de la lengua otomí es pues precisamente las variantes lingüísticas. Recuerdo que en una ocasión cuando dábamos un taller en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Temuaya, se acercó una persona ya de edad adulta, y yo estaba impartiendo la clase. Bueno, asistió al curso y bueno, pues se quedó, y al final empezó ahí a comentar que él no escribía así, que bueno, lo que estábamos enseñando no era así, etcétera, etcétera. Entonces, pues fue todo un dilema en esa clase, pero también al mismo tiempo eso nos permitió pues expresar diferentes posturas, quienes nos encontrábamos ahí, que era muy respetable la forma en que él escribía la lengua, pero que también era muy respetable la forma en que nosotros lo estábamos aprendiendo a escribir o enseñando a escribir, y que para fortalecer la lengua y la cultura no deben de haber obstáculos ni limitaciones, sino todo lo contrario, debe ser pues todo lo contrario, es decir, que podamos respetar las formas de cómo lo escribe uno, cómo lo escribe el otro, porque finalmente, pues eso nos enriquece. Obviamente también sin dejar de lado
que pues ya existe un alfabeto y que obviamente también se debe de retomar para pues no perderse mucho en el camino, pero que en el ejercicio de la revaloración de la lengua y la cultura, pues era muy válido como uno se diera a entender primeramente, como uno quisiera escribir, pero lo importante era hacer el ejercicio de la escritura, lo importante era estar ahí, lo importante era darse ese tiempo, porque muchas ocasiones nos decían, no, pues es que yo quiero ir al curso, pero no puedo, no tengo tiempo, no el otro, no tengo dinero. O sea, obstáculos siempre van a haber, limitaciones siempre van a haber de manera económica, de tiempos y de todo lo demás. Sin embargo, pues creo que lo que hemos siempre planteado en el grupo de trabajo al cual pertenezco, pues es que eso no nos debe de limitar, sino todo lo contrario, nos debe de llevar más allá porque eso finalmente pues no es un pretexto, o sea, pretextos van a haber siempre muchas, en la que vamos a decir que no hay recursos, no podemos, no tenemos tiempo, pero de verdad que lo hemos comprobado nosotros que si queremos proponernos algo y realizar, pues ese va a ser el momento para actuar, ese va a ser el momento para llevarlo a cabo, porque de otro modo siempre vamos a estar esperando a que nos impulsen, siempre vamos a estar esperando a que nos incentiven, y no es así. Si queremos iniciar un curso, que nosotros que lo hablamos, bueno, eso es lo que yo considero, y también creo que coincidimos con el grupo de trabajo en el cual estamos. Si queremos dar ese curso, quienes lo hablamos y lo manejamos bien, pues lo podemos hacer en donde sea, en la casa, en la biblioteca, en la escuela, con los vecinos y con los amigos y con todos. Entonces creo que esa es la postura que nosotros siempre hemos manejado, en la que tenemos que trabajar, pues, y actuar. Trabajar, ¿para qué? Pues para que esto no se pierda, porque lo que menos queremos pues es perder o toda esa riqueza cultural que tenemos. Obviamente la cuestión de los presupuestos nunca van a ser suficientes, nunca va a haber. Yo recuerdo que también en cada administración siempre estábamos ahí, pues tocando puertas con el presidente municipal, con el regidor de asuntos indígenas. ¿Para qué? Pues para que acobijaran estos talleres, estos cursos. Pero pues en ocasiones sí nos recibían, en ocasiones nos daban largas y largas. Entonces, amablemente el CEDIPIEM, que es el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas en el Estado de México, ellos tienen un programa que es de apoyo a la cultura. Ahí siempre hemos recibido el apoyo de ellos con una beca económica que se nos daba a quienes impartíamos las clases, y no era mucho, pero también era pues un incentivo, y a partir de eso pues nosotros sabíamos que teníamos que trabajar, sabíamos que teníamos que hacer. Efectivamente no nos alcanzaba ni para los pasajes, ¿no? Pero veíamos la forma de cómo sacar las clases y de cómo realizar convivencias. Nosotros siempre terminábamos en convivencias, en kermeses, en muestras gastronómicas. Nunca, cuando nos pedían un apoyo del ayuntamiento o de cualquier institución, nunca les decíamos que no. Siempre estábamos ahí, pues participando. ¿Cómo le hacíamos? Las señoras llevaban su guisado, sus telares de cintura para poder mostrar todo lo que es la riqueza cultural de los ñatos. Entonces, pues esas son a lo mejor de las grandes obstáculos o limitaciones que tendríamos, pero también estábamos conscientes que esas limitaciones no nos detendrían, sino al contrario, estar en este círculo de panel o en este círculo de estudio, la verdad es que es un parteaguas para hacer muchas cosas. De eso estoy convencida, y en el Estado de México pues también estamos pues reuniéndonos, pues quizá no periódicamente, pero sí estamos teniendo ahí trabajos para pues empezar nuevamente a retomar trabajos que dejamos pues con la pandemia.
que ya no habíamos retomado, pero que nuevamente con estas bondades de las redes sociales y de estas formas de entrevista, pues la verdad es que nos dan muchísimo trabajo, nos dan muchas esperanzas de trabajar y de seguir trabajando a distancia como hoy estamos, y que agradezco también al maestro Jacinto la invitación, y al INALI, por supuesto, la invitación que nos hacen para volver a reunirnos, porque efectivamente yo también me había alejado un buen rato, obviamente sin dejar de trabajar la lengua y la cultura, desde aquí, pero sí como que uno se pierde un poquito, se pierde un poco, y bueno, yo creo que este colegio nacional que han tenido a bien diseñar y proponer y llevar a cabo, pues que de verdad tenga sus frutos y que sea permanente, que sea continuo, que haya todo el seguimiento. También quizá en forma de petición, bueno, pues pedirle el cobijo del INALI para que pues esta iniciativa no se quede ahí, sino que pues continúe y podamos seguir trabajando académicamente hablando los 9 estados, y que pues los trabajos se vean realmente matizados ahí, realmente perfeccionados, y obviamente desde nuestras comunidades también hacer lo propio, porque pues no vamos a depender solamente de las instituciones, sino desde las comunidades tenemos mucho por hacer y se puede hacer. Yo de eso estoy convencida, lo hemos hecho aquí en el Estado de México, y bueno, creo que es la invitación solamente, lo que les puedo compartir. Pues gracias y estamos ahí para servirles. Gracias. Entonces, dije Madi Ñotate Lourdes. Vamos a escuchar al maestro Oscar. Sí, gracias. Bueno, nosotros como obstáculo, yo lo visualizo como en dos fases, ¿no? Una, la parte, diríamos, macro, o la parte que todo se refiere pues, a las políticas lingüísticas, a la parte de institucionalidades y todo eso, que tiene que ver con el apoyo a las estrategias o a las iniciativas. Y el otro, pues muy particularmente la situación de cada una de las comunidades. Por eso al inicio inicié como con el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de tu comunidad, de dónde se encuentra, dónde se está posicionada tu lengua, y no solamente a través de indicadores, ¿no? Sino también del trabajo de campo, del trabajo de visibilización y de estar constantemente en esta dinámica social en la que cada vez son menos los espacios en donde se habla, se utiliza y se visibiliza la lengua. Entonces podremos estar hablando de dos aspectos. Hace rato y muy atinadamente el maestro Jaime comentó sobre los tiempos, ¿no? De las instituciones. Y eso es muy cierto. A veces los programas que son atinados y que propician estas dinámicas en donde realmente podemos encontrar herramientas y para el seguimiento, pues a veces no tienen esta continuidad, ¿no? Entonces ahí es donde sí hago énfasis en eso, ya se requería como una parte más de trabajo de fondo de la política lingüística en nuestro país, que actualmente pues está dando como este aspecto, esta apertura, y uno de ellos pues es este espacio, ¿no? En el que nos podemos visibilizar, reencontrarnos y hacer este intercambio de experiencias. Creo que para muchos es muy importante, porque sabemos que muchos de ustedes ya tienen un trayecto, un camino andado sobre estas prácticas, sobre estas estrategias, y ya vemos en grupos colectivos que estamos iniciando con esos trabajos, y el poder coincidir en momentos y compartir experiencias, realmente pues te abre un panorama más amplio, te abre puertas, te abre lugares a los que tú podrías ir y poder estructurar tus estrategias, ¿no? Pues en esa parte, como les digo, en la parte macro, en la parte de la comunidad, pues nosotros nos enfrentamos, creo que lo que han manifestado varios, en ponernos de acuerdo en cuanto a la escritura. Ese es un tema, como les comentaba, que pues no va a terminar. Al contrario, también soy de las personas que cree que la pluralidad pues da este enriquecimiento a las comunidades, ¿no? Sin embargo, poco a poco es un proceso que se tiene que ir articulando de manera orgánica, tiene que ir
tenemos que ir ganando, saber llegar a acuerdos si realmente queremos llegar a articular una verdadera meta, un verdadero proceso de aprendizaje, de revitalización de nuestra lengua, ¿no? Pero pues eso ya se va a dar con el paso del tiempo, con que los trabajos no se dejen. En nuestro caso de Ixtenco, pues tenemos o creo que todos, ¿no? Todos tenemos el factor del tiempo, el factor de que es una realidad que nuestros hablantes están yendo por la ley de la vida. Y bueno, en este caso hablo de la particularidad de Ixtenco, pues ese es uno de nuestros principales obstáculos o limitaciones en este momento, el que no haya como una verdadera metodología de aprendizaje. No quiero decir que no existiera, sin embargo, siento que son limitadas. Como les repito, solamente está la primaria y el preescolar y otro taller por parte del centro cultural, pero de ahí en fuera, pues ya no hay como otra opción, ¿no? De si quiero seguir aprendiendo la lengua, si de los que salen de la primaria les gusta tanto que quieren seguir formándose dentro del aprendizaje y enseñanza y transmitirla, pues no contamos con esas herramientas que nos permitan esta formación, ¿no? Y que al final estas nuevas generaciones en un futuro sean las que propicien estos dinamismos de aprendizaje, pues en ese sería como el principal obstáculo para la comunidad. Fuera de lo demás, creo que con una verdadera estrategia de promoción, de visibilización, podemos ir de alguna manera contribuyendo a que nuestra lengua siga vigente. Sin embargo, pues sí, el tiempo y es como lo más, pues sí, lo que en algún momento nos va a marcar la pauta y no queremos que eso pase, ¿no? Por eso en esta parte sí es un proceso de investigación. Aquí sí entramos un poco en el tema del financiamiento. Es cierto que hay diferentes convocatorias a las cuales también ya nos hemos acercado. Sin embargo, a veces los alcances de esas convocatorias son para proyectos específicos, ¿no? Por ejemplo, a veces son para publicaciones, a veces son únicamente para registros visuales. Sin embargo, siento que también hace falta como esta parte de realmente tener un financiamiento constante, porque pues a veces una investigación te lleva tiempo, te lleva recursos. El poder integrar estos equipos multidisciplinarios en donde cada uno desde su experiencia, desde su ciencia, desde su saber, va a contribuir para la organización y para la formación de esos proyectos. También es tiempo que se está invirtiendo, ¿no? Yo soy un ferviente aprendiz de la lengua Yumú, soy gestor cultural y bueno, en esta práctica pues lo sabemos, ¿no? Que no siempre tenemos como esta parte bueno, todos tenemos prioridades a veces, todos tenemos necesidades que hay que cubrir principalmente. Ya el tiempo que pudiéramos poderle realmente enfocarnos a estos procesos, pues a veces sí se ven limitados porque tenemos que primero cumplir con una función y cubrir con nuestras necesidades. Entonces, sí, en esa parte del financiamiento sí yo lo veo como un obstáculo, no independientemente que sí hay convocatorias, pero como les comento, son a veces sobre temas muy específicos y son sobre proyectos, más no te garantiza que todo el tiempo estén para que realmente esté un organismo o personas que completamente estén abocados y estén enfocados a este desarrollo y esta articulación de propuestas. Muchas gracias. Oscar, muchas gracias, Oscar. Vamos a escuchar ahora los aportes del maestro Jacinto con referencia a los obstáculos que han presentado durante la planificación lingüística. Adelante, maestro, a ver si puede activar ahora sí su audio. A ver, vamos a probar a ver si sí me escuchan. Ya lo oímos, maestro. Sí, sí, bueno, lo escuchamos bien. Hace ratito hablaba yo de un qué y de un cómo y con qué, porque precisamente creo que cuando nos planteamos esta serie de preguntas, cuando queremos hacer un trabajo o iniciar algún proyecto, seguramente vamos a encontrar una serie de dificultades y obstáculos que de alguna forma pues van a incidir en el trabajo que pretendemos realizar, ¿no? Y cuando yo me planteo un qué con respecto, digo, vamos a acotarlo ya a la enseñanza de la lengua,
porque creo que esa ha sido como la parte más sensible de todo esto, debido a que todos tenemos como esa intención de coadyuvar para que la lengua no se pierda. La enseñanza es una parte fundamental, es un proceso que tiene que existir. De otro modo, pues ese problema de pérdida de lengua siempre va a estar ahí presente por las distintas cuestiones que ya muchos han estado señalando, ¿no? Cuando buscamos un qué vamos a enseñar, pues sí tenemos dificultades. Incluso yo creo que he escuchado muchas expresiones de muchas gentes que incluso llegan a decir y asegurar que no hay que enseñar, o no hay como nada que enseñar. Esto tiene que ver, yo creo que también mucho con esa vieja idea que nos fue metiendo la escuela y la forma en cómo se veían las lenguas y las culturas indígenas en el pasado, ¿no? Que siempre nos dejaron verlas como temas sin importancia. Recordaron ustedes que en la escuela, por ejemplo, hace muchos años teníamos un libro de español que decía lengua nacional. Pues hubo un momento en que uno también se la cree, ¿no? Que piensa uno que el español efectivamente es la lengua nacional, cuando eso no era cierto. Pues todo ese tiempo nos pasamos como, yo creo que engañados en ese sentido y creyendo que efectivamente el español era la única lengua que existía y no nos dábamos cuenta que atrás de todo eso había un sinfín de lenguas. Ahorita sabemos de las más de 300 lenguas existentes, ¿no? Y que México tiene una gran riqueza. Y bueno, con ese hecho creo que nos fue como convenciendo de alguna forma que las lenguas, incluso había momentos en que se creía que hablar una lengua o enseñar una lengua o ser portador de una cultura de esta índole era como símbolo de atraso, ¿no? Siempre se veía las lenguas como algo que no tenían valor, las culturas, las lenguas, la forma de ser, de vivir, de mirar el mundo. Se les veía como algo insignificante o que no tenían ningún valor. Y ante esta situación, pues yo creo que fue permeando en cada uno de nosotros y entonces llega un momento en que dice, bueno, sí, ahí están las lenguas, pero ¿qué enseño? ¿Qué voy a enseñar? Y una vez que ya identifica uno como qué cosas hay que ir enseñando, ahora ¿cómo lo voy a enseñar? Esas cuestiones siempre te van a presentar dificultades. Cuando hago estos comentarios en este sentido es porque al final quiero comentarles que yo en lo personal he pasado por todos estos procesos y que pues eso me ha obligado a investigar, a buscar, a decir, bueno, si no hay contenidos que enseñar, hay que crear una currícula. Si no hay muchos conocimientos, supuestamente no hay muchos conocimientos que compartir, vamos a investigar, vamos a hallarlos, vamos a convertir todas esas cosas que parecen cotidianas, que todos los días vivimos, pero creemos que son cosas sin significado y vamos a elevarlos a contenidos curriculares, a contenidos escolares, a contenidos que podemos compartir con nosotros y de ir formando una conducta, una ideología, un proceso de aprender todas esas otras cosas de la vida que nuestras comunidades a diario enfrentan y que tienen muchísimo que ver con el conocimiento, al igual que el conocimiento occidental que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, vaya a todos cuando queremos escribir una lengua o cuando queremos aprender una lengua indígena, siempre pensamos o queremos aprenderla como desde un pensamiento del español, cosa que yo creo que no deberíamos de hacer. Si alguien quiere aprender una lengua, yo creo que cualquier lengua del mundo tiene que pensar en esa misma lógica de esa lengua que quiere aprender y no tiene que asociarlo con el español y no tiene que asociarlo con otra lengua. Entonces, son cuestiones que tenemos que ir investigando, indagando para poder tener elementos que enseñar, cómo enseñar y con qué enseñar. Y todo ese proceso que vamos a vivir para ir construyendo algo semejante,
pues vamos a encontrar una serie de dificultades y de obstáculos que tienen que ver con eso que estoy comentando. Algunas cosas, la influencia y el peso de la sociedad anterior que no quiere visibilizar a las lenguas y a las culturas como algo valioso, como algo parte de la sociedad mexicana y que ha ayudado de alguna forma a construir este país que tenemos. Muchos pensamos y lo vemos cuando hacemos una pregunta, por ejemplo, a ver, ¿tú qué lengua hablas? ¿O has hablado alguna vez una lengua indígena? La respuesta es que siempre te dicen que no. Ay, ¿a poco nunca has pronunciado ninguna palabra en lengua indígena? No, pues que no me sé ninguna. Bueno, y nunca has dicho metate, petate, molcajete, y esa es una serie de nahuatismos que existen en el español y que los utilizamos cotidianamente y que ahí están y decimos que nunca hemos hablado una lengua, ¿no? Indígena y que supuestamente no conocemos nada. Y en el caso de Ñañú igual sucede, ha hecho préstamos. Yo a veces platico con los compañeros, le digo, ¿y a poco nunca has dicho xité, por ejemplo, no? O cómo el español ha adaptado unas palabras en Ñañú, por ejemplo. Yo veo que gente mestiza que anda en el mercado, anda comprando sus 20 centavos de xité, su peso de xité, y bueno, pero ya lo dicen, ya lo expresan, entonces están ocupando palabras nuestras. Y cosas de esa índole, pues cuesta, son problemas, son obstáculos que nos vamos a enfrentar. Y lo otro, lo que ya han comentado los compañeros, ¿no? A veces cuando estamos en este tema andamos navegando solos, sin la ayuda de nadie, buscamos apoyos y a veces no los encontramos. Yo recuerdo que en una ocasión presenté a las instituciones un proyecto de investigación que estaba yo realizando, que no costaba mucho, era un proyecto muy sencillito. Todo el mundo me dijo, qué bonito está tu proyecto, está muy bonito, está muy ambicioso, felicidades, pero todo el mundo dijo que dentro de sus programas no tenían para apoyar ese tipo de trabajos. Entonces, cuando vemos ese tipo de cosas, pues seguramente nos baja la moral, ¿no? Pero los que somos necios no nos detenemos con eso, nos vamos y seguimos buscando. Yo creo que esa es la serie de obstáculos que vamos a encontrar. Afortunadamente, hoy las cosas están cambiando y las lenguas indígenas ya son más visibles, ya son más audibles porque hacia allá vamos. Hay instituciones como en este caso el INALI que se ha metido de fondo y que está trabajando este tema y que no duda en coadyuvar en cualquier idea que se tenga o que los compañeros presenten, y eso es bueno porque vamos construyendo juntos, digamos, un andamiaje para que estas lenguas no se pierdan. Y yo creo que yo no soy mucho como la idea de que las lenguas se van a perder. Han estado ahí muchísimos años presentes y van a seguir estando ahí, solo que necesitamos nosotros darle una oportunidad para que se desarrollen, para que sigan existiendo y conviviendo con todos nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida. Y bueno, más adelante les platicaré ya más concretamente cómo le fui yo haciendo en lo personal para ir construyendo todo este andamiaje y estos procesos que son muy necesarios para que podamos nosotros de alguna forma trabajar de algún modo ya más sistematizado y tener una meta muy concreta, una visión de qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y cómo nos vemos en unos años con nuestras lenguas y nuestras culturas. Entonces dije Hamadi ñutate Jacinto, Hamadi gato hijo con Genestagua dije Razadino nan Yomtani, Magazogi Hanuman Arantani Mag Umbaranoyara ñutate Nicandro González. Muchas gracias por responder pues a la pregunta. Creo que hemos concluido estas participaciones. Vamos a pasar ahora, le cedo la palabra al maestro Nicandro. Hija Madi, Jessica, Lugadi Hokinara Ye. La tercera pregunta, vamos a continuar con ella. Gracias a todos nuevamente, pero también quiero seguir con los comentarios de las redes para que no se nos amontonen muchos, hay mucha actividad. Miren, nos saluda Araceli Cruz, saludos a Lulú, Urbano Galvez, dice Nican Tihuatlactohua, aquí hablamos náhuatl. Gracias por compartir experiencias en lengua materna. Rosario Cervantes, saludos desde Hidalgo. María Juana Peña Rubio,
Senguanab, Chongabe, Chiku, Jaime Chávez, Isidro de Santiago, saludos, maestra Fragancia, Senguato. Araceli Cruz, saludos al Colegio Académico Nacional Ñañú. Aura de Santiago Sánchez, manda saludos y aplausos. Saludos, Ñuño de Guanajuato, presente. Maestra Fragancia de Santiago Sánchez. Y de YouTube nos saluda Miriam Yataco desde Nueva York, felicitando este esfuerzo. Comenta que en Queens, Nueva York, hay hablantes de Ñañú, y también nos comenta que ellos fueron los impulsores de la creación del sindicato de carguacheros en Nueva York, y ella está haciendo gestiones y asegurándose de que las distintas uniones en Estados Unidos mencionen y reconozcan la gesta de los Otomi en este sindicato en Nueva York. Bueno, pues saludos desde estas redes, comentarios, y vamos con la tercera pregunta. Y es justo lo que estaba comentando ahorita el maestro Jacinto, precisamente cuáles han sido los resultados generados a partir de estos procesos de planificación lingüística, generados a partir de las experiencias y del trabajo que ustedes han estado desarrollando. Si continuamos, entonces, en el mismo orden, cedemos la palabra a la maestra Fragancia. Dihamodi girajnuna. Pagaño. Gogena nuya que ya ho dijo gapede gaso nuya ho gabaki shahogi de nuwaha nini doti. Esta es la parte que a mí más me gusta exponer, los logros que vienen después de las barreras que uno enfrenta, ¿no? en el campo educativo y en el campo de acción, pues. Estas son las que más me gusta compartir y anunciar. Bueno, después de un arduo trabajo de reuniones entre compañeros, entre docentes, después de las visitas con los padres de familia o los abuelitos que hablan la lengua, algunos ya fallecieron, otros siguen. Entonces, después de toda esta conformación de trabajo en conjunto, logramos participar también pues, para que saliera, pusimos nuestro granito de arena para que se lograra este documento, ¿verdad? Pero los logros que yo quiero hacer hincapié son los que vienen después de la norma. ¿Qué pasa después de la norma? Yo tengo la fortuna de trabajar en la Secretaría de Educación de Guanajuato y agradezco a todos los que me han dado la oportunidad de seguir. Después de la norma, el Estado de Guanajuato como Secretaría de Educación se suma a estas acciones y lo toman como parte de sus líneas de acción. Entonces, en conjunto con todos los docentes de lengua indígena y todas las figuras educativas de las oficinas centrales, se crea este manual de normas de escritura de Ñañú, variante Guanajuato. ¿Por qué? La norma general nos permite regular la escritura, pero también nos da el derecho de preservar la forma de nuestras variantes. Entonces, ese es el reconocimiento de la diversidad lingüística. Entonces, estas normas generales, aplicarlas como tal no se puede, pero eso es un referente para generar acciones y diseñar instrumentos. Entonces, después de la norma, nosotros generamos como Estado este manual. ¿Para qué? Con una metodología empezar a trabajarla con los docentes en nuestro campo educativo, que es en nivel primaria con los niños de educación indígena. Después de esto, otro más de nuestros logros es, ya tenemos el manual. ¿Qué más hace falta? Los trabajamos también para lograr, donde se sumaron otras instituciones, libros de texto gratuitos.
de primer grado y de segundo grado de lengua ñoñó del estado de Guanajuato. Esto es para que donde se vinculan otras instituciones educativas, pues para reforzar esta tarea que estamos haciendo. Se generan materiales educativos para fortalecer la enseñanza de la lengua en la escuela. En este caso, pues también cocodrilarios, dominó, loterías, alfabeto móvil, memopares y muchos más, girógrafos, para fortalecer esta tarea educativa. Porque primero, pues cada quien inventaba sus materiales, hacía sus materiales, y lo que a uno le depositan quincenalmente se va en todo el diseño de material, en toda la compra de materiales. Y en este caso, pues ya hay material para fortalecer esta enseñanza. O sea, si hay para las clases de matemáticas, para las clases de español, para todas las demás asignaturas, debe de haber también para la enseñanza de la lengua indígena. Otro de los logros que me gusta compartir es que se logró que en la estructura institucional, desde la Secretaría de Educación de Guanajuato, un espacio curricular y un espacio de atención para manifestar el avance de la lengua indígena a través de concursos, de narraciones, de cuentacuentos, de participación en eventos cívicos y culturales, desde el aula, la escuela, desde la zona escolar, el municipio y a nivel regional. En esta pues participan, se involucran los niños, los padres de familia, los docentes, los supervisores, los delegados de educación de las diferentes regiones. Esto es un logro, ¿por qué? Porque tiene un espacio dentro de la estructura. Tiene un espacio curricular de atención y seguimiento. Otro de los puntos es que el gobierno del estado de Guanajuato, a través de la Secretaría, también nos autorizó y nos apoyó con la contratación de más promotores de lengua indígena para sumar la atención a nuevas comunidades. Estamos hablando de 96 comunidades indígenas certificadas en el estado de Guanajuato como comunidades indígenas que se autorreconocen, que se autovaloran, que se autoidentifican y que se autodenominan. Sin embargo, estamos presentes en 46, 48 comunidades, pero hace falta más. Como comentábamos, no hay condiciones, no hay recursos, pero el gobierno del estado nos apoyó con la contratación de promotores para ampliar la cobertura de atención en nuevas comunidades. En este caso tenemos de lengua ñoñó 7 comunidades en atención. Esto porque la misma gente lo está solicitando, la misma comunidad lo requiere. Entonces, ¿por qué no dar atención garantizando sus derechos, respetando sus derechos de aprender en una lengua indígena, a leer y a escribir? Y otro de los logros que también me gusta es que pues no nada más la Secretaría de Educación se ha sumado. Miren, también es un trabajo realizado donde se suma la Secretaría de Educación, donde hacemos posible que se vea la lectura y la escritura de la lengua indígena. ¿Y qué es lo más valioso de aquí? Que los niños son los que escriben. Los niños son los que recuperan desde la comunidad, desde su escuela, desde lo que conocen, desde lo que viven. Y pues y donde se suman más instituciones, o sea que ya no nada más queda en la Secretaría de Educación, sino que también se suman, a ver si se alcanza a ver, la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Para qué? Pues para traducir en lengua indígena la Declaración de los Derechos Humanos. A lo mejor todo el mundo conocemos que ya existen leyes que ya se han dicho, ya se han escrito, ya se han comunicado, ya se han sacado acuerdos y que están en el diario oficial
la federación. Sin embargo, es necesario que la misma gente sepa que existen, sepa que hay documentos, sepa que hay respaldo, sepan que más instituciones se están sumando para hacer este tipo de acciones. Y estos son logros que merecen la pena mencionar, y pues que se ha logrado también a través de los años. No crean que es de ayer para hoy, sino que es un trabajo continuo. Y pues agradecer a los que se han sumado, invitar a los que faltan por sumarse, ¿no? Porque es para proyectar la lengua, es para usar la lengua, es porque sí vive, sí está, pero hace falta pues que se promueva más. Entonces son como que de los logros que a mí me gusta mencionar, y me satisface pues estar en medio de este proceso, y donde se suman. O sea, aquí ya puedo presumir que la Secretaría de Educación, desde todas las estructuras, de todos sus niveles y de todas sus figuras educativas, se siguen sumando para hacer más acciones, para promover, para buscar. Y a lo mejor hay más cosas que son los que hay que mencionar que hacen falta, pero estamos en el camino. Y así de manera sintetizada es todo lo que puedo comentar. Hamadi. Y Hamadi Fragancia, no ya gato de Shanate Evaristo. Vamos a escuchar al maestro Evaristo. Adelante. Y Hamadi, yo creo que hay logros a nivel etnia o a nivel nacionalidad ñañú. Hay logros en cada uno de los estados. Desde que se inició la normalización o la promoción de la escritura de la lengua, creo que en todos los estados ha habido logros. Tener la norma ortográfica es un logro, vamos a decirlo, a nivel nacionalidad ñañú. Tener los programas de estudio de la lengua ñañú también es un logro que tenemos a nivel nacional. Tener los libros para el maestro, los libros para el alumno, es un logro que tenemos como etnia, que cada estado, cada región, cada microrregión lo adapta, lo acomoda de acuerdo a su variante dialectal de esa comunidad. Y también los maestros van comprendiendo que esto que dice la ley de derechos lingüísticos, que deben de conocer la cultura y deben de conocer la variante dialectal del niño, porque cuando se le hace el examen a los maestros, siempre me decían, debes de respetar la variante del maestro y tienes que hacer el examen en su variante. Que sí, es cierto, ese es el derecho del maestro, pero también el derecho del alumno, que si habla otra variante, pero tendrá que conocer, tendrá que adaptarse a la variante del niño, a la variante de la comunidad donde va a llegar. Porque es la variante de la comunidad donde va a estar trabajando. Y lo bueno de la lengua ñañú, nos podemos comunicar, nos podemos entender. A lo mejor de manera escrita no nos entendemos tan fácil, porque todavía no estamos familiarizados, no estamos a esa cultura escrita, pero desde lo oral sí nos entendemos. Desde lo oral podemos comunicar lo que nosotros pensamos, sentimos, y la otra persona la puede entender y la puede captar. También otro de los logros, pues aquí en Querétaro se ha logrado hacer la traducción de algunas leyes, como la ley al derecho a la información. Se han hecho varias traducciones
los maestros están trabajando ya. No digo que todos estamos empezando, pero ya hay maestros que están empezando a dar clases en su lengua, ¿no? A usar la lengua como medio de transmisión. Esto es cuando, en las comunidades que todavía el niño entiende, que el niño todavía habla su lengua. También en las comunidades que ya se ha estado perdiendo, que solamente son los adultos que hablan, pero que los niños entienden, ¿sí? Y se está apoyando para que estos niños puedan pronunciar, ¿sí? Se oye raro, pero así como hay jóvenes que entienden perfectamente toda la lengua, pero ya no la pueden pronunciar, pero no tienen la habilidad de estar, vamos a decir, dicen en las comunidades, de regresar, de entablar una conversación, así como escuchan, también puedan hablar en la lengua, ¿no? Esta habilidad se está perdiendo. ¿Qué hay que hacerla? Es activarla, activar esa lengua que se está durmiendo, que se está quedando sin el uso de la oralidad para poder pronunciarlo. Solamente han educado su oído para poder entender, ¿verdad? Pero son logros que poco a poco se está adquiriendo, lo estamos logrando en las comunidades. Aquí nosotros con los adultos están aprendiendo en su lengua, también paso a pasito. El colectivo de escritores que están escribiendo en su lengua, que están plasmando en un papel lo que ellos piensan, lo que ellos... nosotros en Querétaro no hay poesía. A lo mejor en Hidalgo se escucha que hay poesía, hay canciones, hay así, pero en Querétaro no había poesía. Se está empezando a escribir poesía. Por muchos años se ha escrito, sí, los cuentos, las leyendas, lo que hay en las comunidades, pero ahora estamos intentando con el colectivo de escritores escribir poesía, escribir ya otros géneros literarios, ¿no? Y escribir por placer, querer escribir y leer en nuestra lengua ñañú. Eso para que la norma ortográfica sea normal y sea usado y sea cotidiano, tenemos que empezar a escribir. Yo creo que los primeros encuentros o los encuentros que tuvimos para la normalización eran encuentros de debates, encuentros de yo defiendo esto, yo defiendo el otro, y a veces decíamos, ¿y cuánto hemos escrito? No, pero es que yo si escribo, lo escribo de otra manera. Escribe de esa manera, ¿no? Después de escribir 10 cuartillas, 80 cuartillas, 100 cuartillas, uno mismo se va dando cuenta que así no es, que esto es más fácil escribirlo de esta manera, ¿no? Igual los tonos, dicen, no, es que los tonos no son necesarios, pero cuando ya estamos leyendo, cuando ya estamos escribiendo, cuando ya estamos usando la lectura y la escritura, poco a poco eso se va corrigiendo, ¿no? Todo eso lo están, aquí en Querétaro ya no solamente son los maestros, también han entrado universidades, la secundaria ya se enseña lengua y cultura, claro, cuando vino la reforma, luego ahora con el FONE, como que ya no se está escribiendo, pero vamos a decir, se está intentando. En todos los niveles se está enseñando lengua indígena. En las universidades, la Universidad Intercultural de San Ildefonso, ¿verdad? A lo mejor no muy desarrollado como el Estado de México, pero también ahí va, está enseñando lengua y cultura. La lengua ñoñó es una materia, es una asignatura que se está impartiendo. Y entonces se está logrando, y al ver jóvenes, yo lo que más me da gusto es al poder ver jóvenes que están escribiendo,
niños que están escribiendo. Eso quiere decir que va a tardar muchos años más para que la lengua ñañú desaparezca, ¿sí? Así como íbamos en la pura oralidad, es posible que pues iba a perderse más rápido, ¿no? O solamente había unos locos ahí que estaban tratando de rescatar la lengua. Ahora no, ya hay otros más que se están sumando y esto para mí es muy importante. Dígame, Amari, Mashay, vamos con el profesor Jaime Chávez. Solo les recuerdo, estamos cerca de las 2. Podemos quedarnos unos minutos más, pero para que podamos abordar también la cuarta pregunta y tal vez intervenciones del público que puedan sintetizar su participación para que abordemos todo el temario. Adelante, profesor Jaime. Kama dijo ada y raska girano ya. Paga jardín en una ñun ani te va utso gihu no ya bafi para ojo sinho nurai ñaki ñaño ñoño ñumu ñato ñoño ñaño. Muchas gracias por esta palabra que me brinda. De los resultados generados a partir de la planificación lingüística. Y yo creo que lo que más nos ha generado como resultado es una expectativa positiva. Aparte de estas reuniones y este hermanamiento de las distintas regiones de nuestra nación otomí, es también generar esta gran expectativa a nivel nacional, porque es un material que se está generando para ver cómo trabajar un alfabeto común en donde sea posible visibilizar las diferencias. Decía hace rato que todavía herimos corazones a fomentar este separatismo entre variantes. Entonces, con estos trabajos ha generado hermandad, ha generado mucha expectativa y sobre todo a partir de aquí se genera también otros caminos. Y me refiero a tres grandes trabajos que se han producido y se siguen produciendo, y con estos trabajos de la normalización sé que se va a fortalecer aún más, que es el campo, como es el campo de la traducción. Ya muchas hermanas, muchos hermanos de nuestra nación otomí están trabajando el trabajo de traducir obras literarias, de traducir proyectos de distintas empresas, me refiero a empresas como proyectos, así como también ha generado una producción literaria, afortunadamente en más estados todavía de los 9 que tenemos de nuestra nación, pero también la generación de material didáctico desde las escuelas. Ya nos presentaron algunos ejemplares, algunos materiales que se han producido, por ejemplo, en Guanajuato. Desafortunadamente, cada región, cada estado tiene su propio proceso de desarrollo de la lengua y la escritura. Sin embargo, este esfuerzo de la normalización nos ha convocado a sentarnos, a platicar, a tolerarnos más.
Entonces, pues ha sido benéfico de una u otra manera. Estos son algunos logros, y el logro mayor yo pienso que es generar esta expectativa a nivel nacional con los hablantes y con los no hablantes, porque a partir de aquí pues se genera más conocimiento, se genera más enseñanza, y los investigadores, por esta visibilización de la lengua, implica conocer más todo el ambiente cultural de cosmogonía y del pensamiento. Hamadi. Y Hamadi, Juan Jaime, Nubia, Nungato Judi, Ode, Shanate Lourdes. Pues yo observo que uno de los grandes logros, y no solamente en mi comunidad, en mi región o en mi estado, sino en todo el país, es que ya hay una mayor sensibilización en cuanto al proceso de reconocimiento, de aprender la lengua, ¿no? Ya hay mayor sensibilización tanto de la propia población como de las autoridades. Esto, pues, finalmente es un logro que se ha, pues, obtenido a través del esfuerzo de todos nosotros. Además, nosotros hemos realizado, pues, logros que hemos tenido también, pues, son la producción de libros, revistas, diccionarios, desde el ámbito educativo, pues bueno, serían esos algunos logros, pero creo que el mayor logro, pues lo veo en la población, en esa sensibilidad por querer aprender ya, por querer hacer suyo la lengua y la cultura. Quizá a lo mejor para un trámite administrativo, para un trámite de una beca educativa, o quizá también por experiencia personal propia, pero eso lo observo ya. En el caso de las autoridades, muchas autoridades, pues ya también empiezan a entrar a esta dinámica de querer revalorar, de querer aportar, pues recursos, para la enseñanza o para la revaloración de la lengua y la cultura. En el caso del municipio de Temuaya, la presidenta pues ha motivado a su personal a que un día a la semana, pues porten la vestimenta otomí. Ha sido pues un ir y venir porque no es tan fácil. Hay muchos, es muy curioso que gente de la propia comunidad o de la propia región, incluso del municipio, pues se resiste a ese proceso, pero gente que va de fuera a trabajar al municipio de Temoya lo porta sin mayor problema. Entonces yo creo que pues es un proceso que no ha sido fácil, pero sí ha habido logros, pues a lo mejor no tan sustanciales, pero en eso estamos y en eso vamos. Yo creo que vamos por buen camino y no hay que bajar la guardia, hay que seguir en eso. Sería mi comentario. Gracias. Hamadi, Shanate Lourdes, Nubia, Diode, Shanate Oscar. Adelante, Oscar, lo escuchamos. Sí, gracias. Igual, de la misma forma, pues hemos visto logros en lo particular de trabajos del comité. A partir, nuevamente, recalco sobre esta primicia que era la promoción de la norma de escritura. Se nos dio como el parteaguas para iniciar trabajos, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues obviamente todos sabemos que esa norma tiene décadas, creo, para que se pudiera publicar trabajos de maestros de otras generaciones, ¿no? Y pues también aquí la comunidad Ixtenco tuvo representación en esta norma, y reconocerles a todas las personas de la comunidad que estuvieran inmiscuidas en estos procesos, pues ahora en este momento pues sí es como un instrumento rector en algún momento, ¿no? Eso como lo hemos visto. Ahorita acabo de ver con la maestra Fragancia que ya tiene, ellos ya tienen su manual de como de adaptación de la norma a su variante,
pues uno de los logros que hemos conseguido es propiciar ese diálogo aquí en la comunidad. Ya hemos realizado algunos talleres de discusión sobre esta forma de adecuar la norma a nuestra variante. Y pues bueno, ese es uno de los que a lo mejor en un futuro ya poder tener ya como el producto ese manual y bueno, poder ya después compartirlo con ustedes. En otros procesos, pues también hemos tenido algunos otros trabajos, como los talleres virtuales que les comentaba en un principio. Eso también se dio una dinámica muy positiva, logrando la interacción nosotros llamamos como binomios de aprendizaje, y ese es como otro de los proyectos que tenemos más adelante, en donde pues en todos nuestros procesos están los hablantes, obviamente con el apoyo ya de una persona, ya sea un lingüista o una de las maestras que han tenido toda su vida en la parte de la experiencia con la lengua en las diferentes instituciones, pues lograr conjuntar este binomio para poder desarrollar ya a futuro estos procesos de aprendizaje. Igual hemos desarrollado cortometrajes, juegos, materiales didácticos, y bueno, pero creo que sí el mayor logro que hemos alcanzado, que se han alcanzado, y creo que esto vamos de la mano con todos, pues son estos espacios prácticamente, ¿no? Estos espacios en donde nos podemos reunir, en donde nos podemos compartir esas experiencias, digo, a partir de que ya está la propuesta del Comité Académico Nacional Ñañú, y en las reuniones, pocas o muchas que hemos podido o hemos tenido la oportunidad de asistir, pues realmente nos hemos, como lo decían hace rato, ya no nos sentimos como solos, ¿no? Como aislados. Realmente se está dando como esta parte o como están dando las condiciones como para ir en un conjunto, porque siento que de esta manera estaremos o pues, estamos en el camino correcto para llegar a mejores resultados. Y el hecho de compartir las experiencias que han tenido cada uno de ustedes, a nosotros nos fortalece y pues principalmente nos da estas ganas de seguir trabajando desde nuestra comunidad para favor de la lengua. Entonces, pues ese es uno de los logros que rescato, la apertura de espacios, los diálogos, el intercambio de experiencias y las vinculaciones que podríamos hacer desde cada uno de nosotros, y bueno, y el acompañamiento de las instituciones, ¿no? Creo que eso es algo que es muy favorable para todas las actividades que queremos realizar en un futuro a favor de la lengua. Gracias. Hija María, Oscar, Nubia, Majora, Jacinto. Bueno, mi participación la presenté con los comentarios que ya hice en un principio, porque precisamente después de sortear estas dificultades y de ir como construyendo un andamiaje de cómo poder hacer las cosas, pues hoy podemos decir que hemos alcanzado logros muy importantes. Primero, que la vida me haya dado la oportunidad de encontrarme con gente como ustedes, con los compañeros que están participando el día de hoy, que han sido aliados muy importantes en todo este proceso que hemos estado haciendo y que nos ha permitido seguir abriendo más espacios y hacer que nuestra lengua, nuestra cultura cada vez sea más visible y que tenga mayor impacto en todos los escenarios. En lo personal, se puede decir que he estado trabajando como desde tres trincheras distintas. Una que ha tenido que ver con una iniciativa personal, si ustedes quieren llamarlo así, porque como todos saben, su servidor es maestro, como lo dije en un principio, de primarias, de educación primaria, pero que pues ya tomé ese beneficio de la jubilación y entonces pues como que hubo la oportunidad de dedicarnos a este tema que nos gusta, ¿no? Y fundamos una escuelita, le llamamos nosotros, el Instituto Jogamoí, precisamente ese es su nombre, desde donde estamos enseñando lengua y cultura ñañú. Desde
Desde este espacio creamos varios programitas, varios proyectos, vamos a decirle, al interior de esta escuela, y uno de los primeros proyectos fue justo eso, ¿no? Enseñar la lengua y la cultura ñañú, pero como una iniciativa privada, como una iniciativa personal, de modo tal que la escuelita pudiera funcionar como cualquier otra escuela privada de cualquier otra índole. La destinamos para alumnos adultos y jóvenes en un principio. Posteriormente, cuando esto fue avanzando, vimos la necesidad de crear un curso, pero ahora dedicado a niños, porque nos queda bien claro que el objetivo principal que tenemos que tener son los niños, porque ellos son los que nos van a garantizar la pervivencia de la lengua y la cultura. Y entonces, una vez que ya llamamos la atención como escuela, ahora nos metimos con ese público, digamos, importante para nosotros, los niños, y creamos un curso de entrada, un curso de verano para ellos. Es decir, cuando están de vacaciones, los aprovechamos, los reunimos y empezamos a trabajar con ellos elementos culturales, lingüísticos básicos. Es decir, que pasen, tratar de garantizar que pasen unas vacaciones amenas de aprendizaje, que les guste lo que tenga que hacer y que vayan aprendiendo y viviendo nuestra cultura. Desde el interior de nuestra escuela hacemos que ellos vivan nuestra cultura. No es un espacio solamente de enseñanza, sino de ir viviendo juntos cosas que tienen que ver con la lengua, con la cultura. Desde cómo saludamos, cómo nos comunicamos con frases básicas, hasta cómo se producen las tortillas, cómo se hacen las tortillas, desde cómo se siembra el maíz, cómo se desgrana, cómo se cosecha, cómo se hace el nixtamal, cómo se cuecen las tortillas, cómo se hace una salsa, etcétera, etcétera. Digo, por citar un ejemplo de las muchas cosas que luego ocurren en estos cursos de verano. Después del curso de verano, nos atrevimos también a entrar en otro rubro que tiene que ver con los intérpretes y traductores. Empezamos a crear un curso para intérpretes y traductores en lenguas indígenas, concretamente en primer lugar de la lengua ñañú, y empezamos a capacitar a nuestros intérpretes para después inscribirlos a un proceso de evaluación y certificación. A la fecha podemos decir que tenemos varios ya certificados que ya pasaron por ese proceso y que es un proceso de capacitación que va mucho más allá a una simple tarea de hacer traslaciones de mensajes de una lengua a otra, sino, bueno, ya trabajando con ellos metodologías para la interpretación, para la traducción, trabajando estrategias, trabajando de modo tal que un intérprete sea capaz de sustentar su trabajo, que en donde quiera que se pare tenga elementos que sustenten su trabajo y que sea un intérprete con más competencias todavía. Y bueno, se someten a la evaluación y se han certificado. Posteriormente y como consecuencia de esto, generamos ya una agencia de traducciones, es decir, empezamos a ofrecer nuestros servicios de traducción en línea, por supuesto. Esto del internet, a veces nos quejamos mucho que cuando las cosas no son presenciales, pues como que hace falta algo, ¿no? Como que necesitamos que los trabajos sean presenciales. Pero créanme que el trabajo en línea también nos ha dado muchísimas satisfacciones, de modo tal que ya a nuestra escuela y con nuestra agencia de traducciones nos llegan trabajos de todo el país, de instituciones, de la iniciativa privada. Acá en el estado, en lo local también tenemos trabajos que le estamos haciendo ya a varias instituciones, etcétera. Y ya está funcionando entonces la agencia de traductores en lenguas indígenas. El último proyecto que echamos a andar se llama Rakwamba Shitia. Es un proyecto para difundir los derechos lingüísticos y los demás derechos que tienen los pueblos indígenas. Es un espacio para difundir
los derechos de los pueblos indígenas y los estamos ocupando para que nuestra gente sepa que tienen derechos y que pueden hablar su lengua, como lo dice la Ley General de Derechos Lingüísticos, tienen el derecho de hablar en todos los ámbitos o de usar su lengua en todos los ámbitos de la vida y que nadie los puede obligar a hablar español si ellos no quieren. Y bueno, todo eso lo estamos difundiendo entre muchos más derechos. Lo estamos haciendo a través de videos, de radio, de carteles, trípticos. Hemos mandado a nuestros muchachos a que vayan a repartir hasta en el transporte colectivo, en la plaza, etcétera. Es un proyecto que queremos que cuando menos el local tenga alcances, pero creo que con la radio y con el internet estamos mucho más allá de lo local. Y se está dando a conocer estos derechos. Nuestra pretensión es que más adelante tengamos un curso en línea, que no lo hemos podido concretar porque pues tenemos muchísimo trabajo que no nos ha permitido trabajar esa parte, pero la idea es que algún día podamos ofertar estos cursos en línea y que lo puedan recibir incluso nuestros hermanos que están en la Unión Americana y que cada vez nos los están pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y bueno, eso es en la parte personal. En la parte ya, Bueno, se lo marcamos en amarillo. por decir, Perdón, maestra Lourdes tiene activado su micrófono. ¿Puede apagarlo, por favor? Adelante. Ok. En la parte laboral, porque resulta que después de jubilarme como maestro, recibí una invitación de la Procuraduría General de Justicia para trabajar con ellos un proyecto nuevo que se abría sobre intérpretes y traductores. Y entonces desde ahí empezamos también a hacer cosas que tienen que ver con nuestra lengua. Aprovechamos que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo suscribió un convenio con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para este tema de lenguas. Y bueno, desde ahí estamos haciendo algunas cosas, entre ellas como intérprete y como traductor, y al ver que no había como muchos elementos de donde apoyarnos para el ejercicio de nuestra función, nos dimos a la tarea de crear un protocolo de actuación para intérpretes, para peritos, intérpretes y traductores en lenguas originarias mexicanas. Así se llama. Hicimos todo un trabajo durante casi 3 años y les quiero compartir que el día de hoy a las 5 de la tarde, en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, se va a presentar este protocolo precisamente. El día de hoy se presenta y sale a la luz pública para que lo puedan consultar y puedan ver los compañeros que están trabajando también en ese ámbito, ¿no? Ahí estamos hablando desde las lenguas indígenas, las implicaciones, la cosmovisión nuestra, cómo entra en esos trabajos de interpretación. Estamos hablando de las lenguas, por supuesto, de Hidalgo, pero creo que es un documento que va a trascender y que puede ser como un material que pueda servir para el resto de las lenguas del país. Y bueno, va a estar ahí a su consideración a partir de las 5:30 de la tarde, 5 de la tarde, y lo vamos a poder consultar. Pero entre otras cosas también al interior de la Procuraduría estamos trabajando conversatorios, en donde justo estamos trabajando sobre los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Acaba de pasar una primera conversación en el que participó un elemento del Instituto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Iván León, como parte del conversatorio, como uno de los que conversaron. José Antonio García Castro de la Fiscalía General de la República, y estuvo una académica del Instituto Politécnico Nacional en la sede de Hidalgo, hablante de la lengua ñañú, una compañera con muchas tablas y hablante de nuestra lengua, y también aliada de muchos de los trabajos que venimos haciendo.
Viene otro trabajo, otro conversatorio dedicado para náhuatl de la Huasteca en Hidalgo. Luego viene otra dedicado a los ñañús del Valle del Mezquital. Y un cuarto conversatorio dedicado para los hablantes y trabajadores de la Procuraduría que están prestando sus servicios en la Sierra Oriental. Entonces, esas son cosas que estamos haciendo desde el mundo laboral, si se puede llamarle así, ¿no? Y en un tercer espacio tiene que ver con esta organización y el encuentro de todos los amigos que están aquí presentes el día de hoy y de muchos que no están, por supuesto, pero que también desde sus distintos espacios en donde están, esta vez que nos reunimos en Pachuca, nos fueron mostrando la serie de actividades y de cosas que están haciendo en sus respectivos estados y en sus respectivas regiones. Y créeme que queda uno sorprendido. Y estos espacios justamente sirven precisamente para que no nos veamos ya de aquí en adelante como agentes solitarios que están allá impulsando cosas desde lo suyo, sino que es un espacio donde nos dejamos ver y podemos compartir todo lo que estamos haciendo en donde estamos y de alguna forma contagiarnos también y compartir esa experiencia y ver qué es lo que le está funcionando a aquel y que yo también lo puedo hacer. Este espacio se llama Colegio Académico Nacional de la Lengua Ñañú y desde ahí habemos un gran equipo y compañeros muy comprometidos con su lengua, como en un principio lo dije cuando inicié mi intervención. Habemos quienes hacemos las cosas porque las instituciones nos piden que lo hagamos, pero habemos muchos como los que yo te estoy comentando y que nos encontramos cada vez más frecuentemente en los distintos espacios donde lo estamos haciendo por compromiso personal, como una deuda moral con nuestra cultura y con nuestra lengua. Y yo con todo este escenario que yo estoy viendo, la lengua ñañú tiene para muy buen rato. Si no se perdió ni con la supremacía de los nahuas, ni con la conquista, ni con la colonia, incluso con el establecimiento del Estado mexicano y con la Secretaría de Educación Pública, de que desde ahí trataron de asimilarnos y trataron de castellanizarnos, etcétera, etcétera. Si no se ha perdido con todos esos procesos, menos ahora que ya tenemos conciencia de ellas y que estamos trabajando y que estamos haciendo muchas cosas y que muchos como ustedes a diario están haciendo cosas que seguramente van a permear en estos próximos años. Para finalizar esta parte de mi participación, quiero pedirles que juntos trabajemos para que nuestras lenguas sean visibles, que tengamos como esas metas muy, muy puntuales y que no los quitemos de nuestro pensamiento, de nuestras ideas, que nuestras lenguas cada vez sean más visibles porque tenemos que escribirlas, porque tenemos que representarla, porque tenemos que hacerla que se vea. Yo le digo a los compañeros que nuestra lengua se tiene que ver hasta en los epitafios de nuestros muertos. Hasta ahí se tiene que escribir en lengua ñañú, en lengua indígena, en cualquier otra lengua mexicana. Y que no perdamos la oportunidad de esos espacios para que nuestra lengua sea visible. Que sean visibles, sí, pero que también sean audibles, que podamos escucharlo en la radio, que podamos escucharlo en las redes sociales, que podamos escucharlo en documentales, en películas, etcétera. Y que finalmente nuestra lengua se vuelva una lengua de uso cotidiano. Tenemos que aprender a que nuestra lengua la utilicemos, pero también que la disfrutemos. La lengua y la cultura hay que disfrutarla. Hay muchas cosas que encierra nuestra cultura y que tienen tanta sabiduría que no ha sido valorada del todo y que yo creo que ahí estamos nosotros para ponerlos en los escenarios y que cada vez se vayan valorando en todo lo que son. Hija María Chanate Jacinto, Ampefiri, Joki, Kogamui. Con eso concluimos esta tercera ronda. Estamos por iniciar la cuarta pregunta. Solo también les quiero recordar, lamentablemente el tiempo ya estamos pasaditos un poco. Entonces ahorita Jessica les va a pedir su participación, pero yo voy pues de modo voy a hacerla aquí como de juez del tiempo para que, entonces les voy a mostrar aquí el cronómetro cuando ya su participación esté pasándose.
un par de minutos, por favor, cada uno para que vayamos ya hacia el cierre de nuestro conversatorio. Jessica, por favor. Sí, bueno, yo creo que vamos a plantear la pregunta para que podamos ser un poco más ágil y aprovechar los últimos minutos. ¿Qué falta por hacer para que el trabajo de planificación del ñañú se conozca y se pueda utilizar en la nación ñañú? Maestra Fragancia, por favor. Hamodi. Está befi hendun ti befi. Pegen cabo de bed indun ti mara. Te me da toca befi he. Para que da hogishan yo no befi. Tenemos ya muchos logros. Aún así hacen falta más cosas que hacer para que esto se conozca y se use como tal en todos los rincones del estado de Guanajuato. Uno es proyectarla como que a nivel estatal. Estamos haciendo muchas acciones desde la tarea del estado, pero hace falta como que proyectarla más en todas las regiones. Sumarse y con día a día y trabajar en la enseñanza de la lengua indígena. Hacer promocionales para el uso de la lengua oral, dirigido a alumnos, padres, familia y docentes, y todo aquel que quiera aprender. Tenemos mucho material que han elaborado los promotores y los docentes de lengua indígena, pero son trabajos caseros, son trabajos que diseñan ellos mismos para el fortalecimiento de su tarea de a diario, pero hace falta como que darle esa imagen y ese apoyo institucional. 2, generar instrumentos que permitan la lectura, la práctica de la lectura, la dicción, la fluidez en la escuela y en la comunidad. Tenemos muchos escritos que los niños hacen, que los docentes orientan, pero hace falta producir este tipo de materiales, imprimirlas. El documento que les mostraba hace un momento es como un ensayo donde se nota la narrativa de los niños, pero hace falta convertirla como en un cuaderno, un libro de lecturas que lo tengan todos los alumnos en atención. Bueno, uno y varios y muchos de diferentes temáticas, ¿verdad? Otro es generar espacios de interacción para escuchar, para promover, para usar la lengua. Ya tenemos los del ámbito educativo, ¿no? que se van generando a través de concursos dentro de la tarea educativa. Pero terminando ahí, hay que crear más ambientes y generar más espacios donde que no sea para un concurso, sino que sea para disfrutar la lengua. O sea, generarle espacio a los niños donde tengan que ir a presentarse, a compartirlo con los demás, que sea alusivo a otro tipo de temas o simplemente por el gusto de hacerlo. Entonces hace falta también generar ese tipo de ambientes a lo mejor de diferentes y en las diferentes instituciones. Otro es ciertamente todo lo que hemos hecho desde el 1996 a la fecha, con la participación de todo el colectivo docente y todos los padres de familia que se han sumado a esta tarea. Lo hemos trabajado en espacios extra clase, de 2 a 7 de la noche o de 6 de la tarde a 10 de la noche, como consejo técnico, como reunión normal, pero hace falta así como que darle una figura, un reconocimiento o conformarlo así como colegio académico ñoño. Tenemos un equipo estatal, bueno, un equipo especializado que se dedica pues a como que a darle ese plus a un trabajo previo antes de publicarse, de diseño, de corrección de escritura, de revisión de acuerdo al manual de escritura de la lengua. Pero hace falta sumar a más integrantes de de todo el estado. Y esto es para que pueda funcionar así como con compromisos. Los que, bueno,
Los que ya están en este equipo, pues trabajan, son de las personas que no te preguntan cuánto me vas a dar por reunirme, ¿no? En horario extra clases, sino que ya por dignidad al trabajo que uno viene desempeñando, pues ya se van sumando, y porque las cosas también salgan bien, porque no es por producir, no es por escribir, no es porque yo soy hablante y lo escribo y lo hablo y así lo digo y ya se tiene que publicar así, no, tiene que llevar un proceso de revisión. Entonces hace falta sumar a más personas a este equipo de trabajo y darle pues a lo mejor el nombre de colegio académico ñoño, tener uno así a nivel estatal, pero de que el trabajo con el nombre que tenga se ha hecho con los docentes desde el 96 a la fecha. Entonces son como que los puntos. Y otra muy especial que no está en mis manos, pero que es necesario mencionarla, pues, ampliar la cobertura de atención en las comunidades que se reconocen como comunidades indígenas. Esto es, pues tenemos 96 comunidades con certificado, con certificación de identidad como comunidad indígena. Entonces, ¿cómo sumarse? Hace falta pues así como que las instituciones se sumen para poner a más promotores, poder contratar a más promotores que puedan, o docentes, pues ya con la clave de docente, para poder dar atención pertinente a estas comunidades y a estos niños que están esperando la atención en su lengua indígena. Hamodi. Hamadi, maestro Evaristo, por favor. Bueno, yo creo que entre más analizamos, hay más trabajo por hacer, ¿no? Pero una de ellas, bueno, que se promuevan las comunidades, la lectoescritura, que pues los promotores enseñen, ¿no? En la lengua. En el caso de Querétaro, muchísimas comunidades que fueron indígenas o se hablaba la lengua, quieren volver a aprender la lengua, desde el niño más pequeño hasta la persona más grande. Pero no, lo que falta es recursos. El INPI, por el proyecto PACMIC, autoriza una o dos comunidades, pero son muchas. Y no se autorizan recursos, se autoriza para comprar algunos cuadernos, algunos lápices, pero también sería bueno que se le apoye al que va a apoyar a esa comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como decía Fragancia, ya necesitan más promotores también acá. Y acaso, por ejemplo, yo voy a apoyar esas comunidades, pero a mí no me pagan. Y lo hago con gusto, pero hay que abarcar más comunidades. Hay que abarcar más comunidades y que más personas que saben enseñar la lengua, que están enseñando la lengua, se le puedan apoyar y poder ampliar la cobertura. Son comunidades que quieren aprender. En los docentes, bueno, también tener más apoyo para capacitaciones. También esto ayudaría si la Universidad Pedagógica Nacional, por ejemplo, que prepara docentes para el medio indígena, si ellos los prepararan también en la lengua, porque esta licenciatura es amplia para hablantes y no hablantes. Y creo que no las han tomado en serio, no han tomado en serio esta enseñanza, sino que invitan a alguien, bueno, tú hablas la lengua y enseña, ¿no? Es como aquel que dice, no, pues tú hablas el español, puedes dar la asignatura de español. Y yo creo que no es, se necesita de un especialista, de una persona que se dedica a eso, a la lengua, porque también enseñar la lengua o una segunda lengua es muy importante. Entonces, eso se necesita hacer
hay que publicar los escritos. Aquí en Querétaro, bueno, se han publicado, apenas presentamos el libro, ¿no? Allá en Pachuca, es el segundo tomo, pero hay más poemas que todavía no se han escrito. Se ha parado porque nosotros teníamos encuentros en donde cada día se sumaban más escritores, donde preparábamos a los escritores. Ahora ya no hemos preparado escritores, solamente estamos dando seguimiento a los que ya son. Pero hay que traer nuevos escritores. Dija Modi. Dija Modi. Ñutate Jaime. Jamadi. Gracias. Daddy, tema Daddy. Pancabe, Pankara mi, Numa ñaki Shamayabe. ¿Qué falta por hacer para que el trabajo de planificación del ñañú se conozca y se pueda utilizar? Pues en primer lugar, coincido con el Sanate Jacinto. Ha habido iniciativas muy personales en nuestros distintos estados. Ya hemos escuchado las experiencias de cada uno, en donde pues ha sido todo con recursos propios. Entonces, pues ya tenemos esta primera experiencia, pues de saber trabajar solos. Pues yo creo que lo que falta hacer es mucho todavía. Apenas estamos iniciando como colectivo. Se han destacado más las iniciativas personales y gracias a ello, pues, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestro pensamiento religioso, nuestra historia, nuestra educación, pues ha salido adelante. Lo que falta ahora es seguir trabajando como colectivos, seguir sumando nuestras experiencias, tanto como docentes, como investigadores, como escritores, como no hablantes que también se dedican a investigar nuestra cultura y nuestras lenguas. También yo creo que hace falta, aprovechando que viene este diseño de las lenguas indígenas, es pues destinar los recursos públicos más para fomentar cursos en nuestros pueblos y comunidades, más que de financiar reuniones. Yo creo que los recursos se tienen que destinar más a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, con los niños, con invitar a las personas mayores a que participen también, que son los depositarios de toda la sabiduría ancestral, tanto en cultura como en lengua. Entonces, pues yo creo que los pocos recursos que hay en las distintas dependencias que tienen que ver con la cuestión indígena, pues se tienen que optimizar esos recursos para promover cursos, bastantes cursos, para que nuestras nuevas generaciones tengan estas herramientas que nosotros no tuvimos y que tuvimos que salir a buscar, que tuvimos que destinar nuestros pocos recursos que teníamos. También, yo creo que tenemos que juntos, como nación Otomí o como nación Ñañú,
ir impulsando esta iniciativa para que se convierta en ley y que en las autoridades que ya tenemos en nuestros distintos estados, que están en los congresos locales, en el Congreso Federal, impulsar esta iniciativa de hacer obligatoria la enseñanza de la lengua ñañú otomí en todas sus variantes en nuestros estados y que se promueva, se enseñe en todas las instituciones educativas de todos los niveles, desde preescolar hasta nivel superior. Y yo creo que esta iniciativa sería muy importante porque cortaríamos de tajo este descuido de dejar a la deriva nuestra lengua. Todas estas experiencias personales que se han vertido en este conversatorio tienen que conducirse a estos planteamientos importantes. Así como también yo creo que estamos en todas las condiciones, aquí se ha manifestado, de impulsar la creación de una universidad de la nación otomí, en donde haya campus en todas nuestras regiones, en donde la lengua sea el elemento glutinante, el elemento importante para, desde la enseñanza, desde la investigación, desde un discurso educativo, podamos realizar en pleno ejercicio de nuestra autonomía que merecemos como pueblos originarios. Constitucionalmente tenemos este derecho, tenemos esta autonomía para plantear una universidad de la nación otomí, en donde no intervenga, así como estas experiencias que hemos tenido con las distintas universidades interculturales en todos los estados, que han resultado ser votos políticos. Yo creo que tenemos que cambiar este discurso para la generación de nuevas universidades. Tener una universidad propia, con nuestras propias iniciativas, con nuestros propios pensamientos. Yo creo que ya estaríamos de otro lado. Hamadi. Maestra Lourdes, vamos a tratar de ser más breves para que nos dé tiempo cerrar con todos. Sí, gracias. Hamadi, yo dunti vesto pesma, hinge hanse toeteju en dunti vesto. Pues efectivamente, como ya lo comentaron los compañeros que me antecedieron, hace mucha falta por hacer. Los logros que se tienen, pues ya ahí están, pero creo que yo coincido en que pues sí se tiene que hacer más para visibilizar la lengua, sobre todo, porque pues finalmente los trabajos que hemos realizado a veces no se conocen ni siquiera en nuestra propia región, honestamente. Con la conformación de esta escuela de la Nación Ñañú, pues de verdad que yo creo que es un buen inicio y desde ahí, pues yo espero que esto continúe y no se quede ahí, porque pues como ya lo comentaba, inician muchas formas de trabajar conjuntamente, pero se quedan en el camino y yo espero que realmente esto continúe. Sin embargo, pues dentro de los esfuerzos que se podían hacer, pues es sumarnos tanto autoridades estatales como la sociedad civil, como grupos organizados, con el sector educativo, todos los sectores hay que sumar los esfuerzos para que pues esto se vea reflejado obviamente, en sistematizar la lengua. No solamente el trabajar de manera aislada o separada,
pues es lo que nos permite sobrevivir, ¿no? Ahora yo creo que al reconocer el valor que tiene nuestra lengua y cultura, pues ahora debemos de sistematizar ese trabajo. ¿Cómo? Pues para llegar a una especialización, un trabajo para llegar a un reconocimiento como lengua nacional y que se emplee en todos los ámbitos esa lengua nacional, porque pues cada quien hace sus trabajos de sus trincheras y entonces pues obviamente no se logra sistematizar bien. Si nosotros trabajáramos más conjuntamente en nuestras regiones y obviamente ahorita a nivel nacional, pues yo estoy segura de los frutos que van a dejar. Entonces, yo pienso que hay que sistematizar más los trabajos de investigación de la lengua, de las lenguas, para que esto alcancen el nivel que deben de alcanzar y no y de esta manera pues todos podamos emplearlos y no avergonzarnos de ella. Gracias. Maestro Oscar. Gracias. Yo pienso que lo que hace falta es realmente consolidar este Comité Nacional, este Colegio Académico Nacional, empezar a consolidar estos mecanismos de, de unión, de confabulación, y también para que pues, a partir de esta consolidación también podamos tener como una representación a nivel estatal, ¿no? Porque es cierto lo que decían, que muchos estamos haciendo esfuerzos desde nuestras comunidades, desde nuestras trincheras, pero a veces la articulación de cada uno de los agentes o de los organismos que pudieran intervenir para que esos trabajos tuvieran un mayor impacto, pues estamos trabajando desarticuladamente, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tlaxcala, nosotros trabajamos de la mano con el INALI, pero falta también confabular o hacer la vinculación con la SEP, con el ITC, que también hemos trabajado, pero si nos unimos todos o estamos de alguna manera identificados y reconociéndonos, creo que podríamos alcanzar metas más con mayor impacto, ¿no? Y del mismo modo, si podemos ya consolidar el comité académico ñañú, de la Nación ñañú, pues también sería como uno de los principales promotores, tanto a nivel nacional como en cada uno de los estados y también aterrizarlos en cada una de las comunidades, ¿no? Creo que eso es lo que hace falta, la vinculación, la integración, la concatenación de esfuerzos, de iniciativas para poder llegar pues sí, poder desarrollar un verdadero programa, un verdadero proyecto de revitalización que permee en cada una de las comunidades que hablamos nuestra lengua. Gracias. Kamadi, Oscar. Maestro Jacinto. Bueno, entonces permítanme seguir insistiendo. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que se deben de hacer. Sin embargo, yo quisiera empezar por lo más sencillo, ¿no? Que es lo que puede estar al alcance de nuestras manos. Es decir, lo que nosotros podemos hacer desde nuestra trinchera. Sea cual sea la actividad o el proyecto que deseen emprender, simplemente no dejen de ponerle atención con lo que les insistí hace un momento. Un qué vamos a hacer, qué vamos a enseñar, qué vamos a proyectar, qué vamos a trabajar. Un qué. Pero también vayamos pensando un cómo lo vamos a hacer. No tengamos miedo de crear nuestras propias metodologías para enseñar. No tengamos miedo de crear nuestras propias estrategias. Recordemos que la lengua ñañú es una lengua diferente al español. Es una lengua diferente a todas las demás lenguas del mundo. Por lo tanto, no se puede enseñar igual, no se puede darle como el mismo tratamiento. No tengamos miedo. No necesitamos a lo mejor tener como muchísimo conocimiento teórico para poder hacer un trabajo. Recuerden, nuestros ancestros, nuestros antepasados enseñaron su lengua, enseñaron su cultura, lo vivieron junto con sus descendientes y lo transmitieron de manera oral. Es decir, utilizaron otro método distinto que el que ahorita a lo mejor nos puedan proponer
las últimas de moda en la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, no tengamos miedo en ese sentido. Tampoco con con qué vamos a trabajar, con qué vamos a enseñar, con qué vamos a proyectar. Nuestro medio es tan rico que podemos encontrar en torno a él muchas cosas que nos podemos apoyar para su enseñanza, para su difusión, para etcétera, etcétera. ¿A quién? Ahí sí tengamos que fijarnos bien quiénes son los destinatarios para que lo que vayamos haciendo pues vaya justo en la medida para los que van destinados los conocimientos, los aprendizajes, la difusión, la noticia, etcétera. Lo que vayamos emprendiendo, sea cual sea el proyecto que vayamos a emprender. Tracemos objetivos, metas y una visión. ¿Cómo nos queremos ver con ese tema que vamos a emprender? ¿Cómo nos podemos ver en unos años más? ¿Cómo nos vemos en unos años más? Tenemos que vernos con una situación ya de cambio, tenemos que cambiar. Y bueno, y la otra parte es que efectivamente yo coincido con Jaime, fundar una universidad de la nación ñañú sería lo formidable. En este momento se están haciendo propuestas para la reforma de la Constitución, la reforma de las leyes en México, y estamos participando como colegio. Los compañeros que están aquí presentes recordarán que hicimos propuestas al respecto y que están permeando y que están siendo consideradas. Esas propuestas que hicimos para la reforma ya se escuchan en el discurso de la nueva propuesta de la reforma constitucional. Entonces quiere decir que sí estamos haciendo cosas, pero no dejemos de insistir. Tenemos que insistir en que las lenguas y las culturas indígenas, no solamente ñañú, se vuelvan una materia, cuando menos, si no tenemos la Universidad ñañú, cuando menos se vuelvan una materia obligada en todo el sistema educativo nacional. Ya no solamente podemos conformarnos en que se enseñe en escuelas primarias y preescolar. Tenemos que enseñarlos desde educación inicial, educación media, educación superior, etcétera. Tiene que ser, las lenguas indígenas mexicanas algún día tendrán que ser una materia obligatoria en todo el sistema educativo nacional. Y yo creo que tiene que ser un compromiso nuestro para que vayamos por eso, que vayamos insistiendo en ese sentido. Y finalmente, coincido con Oscar, hay que fortalecer el Colegio Académico Nacional ñañú. Hay que fortalecerlo con nuestro trabajo. Qué bueno que ya logramos integrarnos y que tenemos un gran equipo en 9 estados. Qué bueno que coincidimos en muchas cosas que estamos haciendo. Qué bueno que ya los estamos reuniendo y que se están visibilizando. Pero hagamos más, fortalezcámoslo. Finalmente es nuestro espacio. Lo decíamos cuando se constituyó, es un espacio de todos, no es de nadie. Si bien es cierto que hay un comité que está al frente, pues simplemente es eso, es una representación nada más. Pero el colegio somos todos, es el espacio de todo mundo, de todo aquel que se quiere integrar y que quiera trabajar, porque no es un colegio que se erige para cuestiones de carácter político, no, son cuestiones académicas, son cuestiones concretas que se hagan y que se vean y que sean comprobables de que se están haciendo. No es un espacio de simulación, es un espacio de mucho trabajo y que todos tenemos que empeñarnos e ir por esa línea del trabajo. A eso los invito, a eso les pido que vayamos trabajándolo. Finalmente, si logramos que este espacio trascienda y que se fortalezca, seguramente los que van a ser los ganadores van a ser nuestros pueblos, nuestras lenguas y nuestras culturas. Muchas gracias a todos y felicitaciones por su trabajo, por todo lo que están haciendo. Donti dija marigato ishka sabi denunant ani di un babirano yaran utate nicandro chamari. Chamari, Jessica. Bueno, pues estamos cerrando con esto el conversatorio. Yo creo que ha sido muy enriquecedor la participación de todos ustedes. Nuevamente reitero mi reconocimiento, mi agradecimiento por toda la actividad que hacen desde allá por Tierra Blanca, en Guanajuato, con el trabajo de la maestra Fragancia, tal vez la variante más alejada hacia el norte, y nos vamos hasta Veracruz, Estado de México, pasando por Querétaro, por Hidalgo, por Puebla,
en los 9 estados. Y algo muy importante también, ahora la participación del profesor Jaime Chávez en la Ciudad de México, como él mismo lo dijo al inicio, un espacio histórico también del pueblo ñañú o tomí, y que, bueno, está también con una fuerte participación. Hemos tomado nota de muchas de las propuestas que se han hecho a lo largo del conversatorio, y de manera muy importante también las que se hicieron en la parte de qué es lo que falta. Entonces, yo propongo armamos una especie de minuta síntesis de todo ello, pasárselo al profesor Jacinto como parte que encabeza el colegio ñañú, para que todo ello pueda formar parte de las propuestas que se están gestando para el plan de trabajo del decenio 2022-2032. Estas propuestas que va desde ampliar la cobertura de comunidades indígenas, sumar a más personas al mismo colegio, a todas estas iniciativas, volver a aprender la lengua en algunas comunidades, como mencionó el profesor Evaristo, más recursos y asignados también a los tiempos de las comunidades. Mencionaba Óscar, a veces tenemos que ceñirnos a tiempos institucionales, hay que transformar la dinámica para que puedan seguirse tiempos comunitarios también, capacitar a más profesores, generar más poesía, esta dinámica de creación artística y literaria de la lengua, trascender estos ámbitos de escritura únicamente académica, que es muy importante, pero también ir hacia otro nivel de escritura, hacer obligatoria la enseñanza en todos los niveles, como se ha mencionado, no solo primaria y preescolar, a todos los niveles, en todas las materias. ¿Por qué no tratar de concretar la idea de esta universidad ñañú o algo similar, fortalecer el colegio, entre otras cosas? Entonces, y seguir consolidando el colegio. Creo que esto es muy importante. Las propuestas de los consejos o comités de planificación lingüística comunitaria, uno por cada una de las 68 lenguas, se está consolidando y se está proponiendo como parte del desarrollo de las actividades del decenio 2022-2032. Y en este trabajo, el pueblo, la nación ñañú, ya tiene un mayor avance con este trabajo que está haciendo el colegio. Entonces hay que ver que se consolide ya sea como colegio, como consejo, pero que tenga tal vez espacios de trabajo, mayor conformación de su estructura durante este decenio, y además también recursos para que pueda operar, que los recursos puedan llegar directamente, ya no a través de instituciones u otros medios, sino directamente a las comunidades a través de figuras tal vez como del consejo o del colegio. Entonces, bueno, todo ello lo seguimos platicando con ustedes. Hacemos más sesiones virtuales para ir armando un buen plan de trabajo, presentarlo en la Convención Nacional en febrero del 2022 y que podamos tener objetivos claros, concretos, como ha mencionado el profesor Jacinto, hacia el decenio 2022-2032, y que podamos ver consolidados una simetría entre lenguas como el ñañú y lenguas como el español en espacios académicos, en la vida cotidiana, como también se ha mencionado. ¿Cómo imaginamos hacia 2032, ¿no? que queremos que sea esta lengua, esta cultura, su enseñanza, su visibilización audible en medios, en televisión masiva, en radios, en fin? Entonces, hacia ello vamos, y para eso el trabajo que sea necesario, cuenten con mi apoyo, invítenme a estas sesiones también, vamos a armar como un plan para continuar con ello, y que este conversatorio sea también parte de todo este proceso que estamos construyendo. Entonces, bueno, creo que tendríamos que abrir un espacio para si hubiera preguntas en las redes, pero me parece que hasta este momento no hay una participación así directa de alguna pregunta. Hubo algunos saludos más, nos saludan también los hermanos de Zongolica, Sansecanticantecate. Es una organización que también está trabajando a favor de su lengua, nos mandan saludos, entre otros. Pero bueno, creo que si no tenemos más, podríamos ir cerrando el conversatorio. Y quiero mencionar una frase que está sonando fuerte y que queremos tenerla como lema de todo este proceso del decenio,
Joto pa nugahu sin nugahu. Una traducción en español queda como nada para nosotros sin nosotros. Nada que se pueda hacer hacia las comunidades originarias sin que ellas participen, que no se cree desde arriba o desde un escritorio. Al contrario, ¿no? desde lo comunitario, transformar estas formas de atención que se han mencionado, y entonces para ello es muy importante nuestra participación y que durante toda esta gestión del diseño y más adelante resuene este lema, nada para nosotros y nosotros, participar muy activamente, de ahí que esta planificación comunitaria se vuelve fundamental para todos los procesos de desarrollo de las lenguas del país y en particular para el desarrollo de la lengua ñañú y de la gran nación ñañú. Este concepto también es muy importante, se está consolidando muy fuerte con los hermanos Ñu Sabi, por ejemplo, bien como nación Ñu Sabi, los mixtecos, entre otros Totonacú, en las lenguas y pueblos del norte, también se está consolidando sus banderas que puedan ser vistas en la Convención Nacional, eso es muy importante, así como en la ONU aparecen en las grandes sesiones las banderas de cada país. En nuestra convención queremos que aparezcan también las banderas de la nación Ñu Sabi, en fin, todas ellas para que podamos dialogar de manera más simétrica con las instituciones, con el Estado y con lenguas hegemónicas. Pues para ello, todo este trabajo derivado de este conversatorio y demás, les agradezco nuevamente y entonces con esto cerramos nuestro conversatorio. Nos extendimos más, pero es necesario hacerlo. Es necesario decir muchas de las cosas que se han dicho en sus participaciones y bueno, el tiempo no debería ser un limitante. Sin embargo, bueno, hay que respetar que hay otras actividades y es por eso un poco la presión que de pronto estuve ejerciendo. Pero continuamos con mayores sesiones de trabajo. Dunti dija Mari, Perioide Manoya, Gato Hum, Mapadá, Menchutzi. Concluimos con ello nuestra sesión. Hasta la vista, nos vemos pronto. Hamodi. Dios cuhoy, cuya el video rishanda, was Rack Yolanda Sánchez Juárez, was Zon Macuca, yo jam nak nasham nak oyem de hishme kron yoyi, ya de Javien ya tuktak pe tutk Javien que bueno, yo jam Javien nak oye, pero yo son baktag cebolla, moda arroz, esta netia de manixia tunam be nimeye. Modia de toxoy, y comino y clavo, modia de con, arroz, cebollas, modia ni dos bacterias, ya na diat menix, piat ya de bobay, samay, se da na koya na hishmek. Este janet modia huch, cuando na kish kiane, huch de bactac. Tame tot kiyoye, samay na kawem. Oye, samay kiyogis, tas tatiad mawanya ni koon, bueno ya toxno ya pactat, ya de ni ya pactat, pues manek mawanya tan cebolla, tan moda arroz, estar ya de pactat, toxoy, voy pactat, comino y clavo, tan hecho que koon, dos en mawanya. Voy a dejar más, pues ya es una cosa uy, ya es bacteria, voy a aceite, ya es bacteria, ya van unos minutos.
algo que caldo para Dios mamá vaya coche ya subtaga mi menix tanet ya des subtaga ni mei ya pichon da poch ya pektak ya ni mei ya mod oi pizem algo que de mei ya pektak maya ni am euch sat na kiespia ya di kana mazo ya ka biskachoich koinga ka to bi ya sputagam ya baba ya motnix ya san sputagam ya caldo san mi coche hoy san ya chuki on motnix ya van baktakpi san zan ya moyo maduch да не тянет, я покажу. Тут поначалу не помогает, да не стоять, ну стоять, снова не помогает. Поэтому я скажу, там я тут как стоять, там я хочу, что я на конь, что я мой. Yo gesi tane te moi na oi na ni moi yoi tane te dia da ni foi da ni moi yoi pohni yoi ke mi chipta e da ni kun pohon ja pakta e tot da ni yoi chek stane da ni kavich da ni yoi kavchip da ni yoi Image, ismej. Zia hai da tuna da kotidan sko hai himot pait kushia kotidan sponadan hai jogam kotidan posados na nas tunde psinadan zakpidan kajoga ai numero kopunda tsaukan sazas muga psinadan hai dane ko hai dane emine sana oi Dios ko hoi Dios ko hoi No,